18 horas. Sí. Llegamos. 18 horas, 6 de la tarde, 18 horas aquí en Santo Tomé, en Argentina. Pero podríamos decir 21 horas UTC. Y aquí comienza, como todos los viernes, o casi todos los viernes, porque hay algunos viernes que por temas laborales no podemos hacer el programa, no es por otra cosa. Como todos los viernes comienza Locos por el CW. Una propuesta del grupo uraniano de telegrafía, que son simplemente, no hay nada raro, simplemente charlas con colegas que tienen esa pasión por el CW. Y hoy nos damos, en realidad, lo decimos todos los programas, venimos de lujo en lujo. Nos venimos dando lujos desde junio del año pasado que comenzó Locos por el CW. Y esta vez, bueno, cruzamos, como decimos aquí, cruzamos el charco. Cruzamos el charco. Sí, ya tuvimos esas charlas fantásticas que las podés disfrutar. Acordate que las podés disfrutar en nuestro canal de YouTube de la radio, con amigazos de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Colombia, pero hoy cruzamos el charco. Hoy nos acompaña alguien que desde muy chiquito, desde muy pequeño, empezó a respirar radio, ¿sí? Acompañaba a su abuelo, fanático radioescucha, sobre todo en ondas cortas, ¿sí? Y su padre, a su vez, se dedicaba a reparar, estamos hablando de hace muchos años atrás, no vamos a deschavar la edad de nuestro amigo, obviamente que no, pero de reparar receptores valvulares. Eso lo llevó a empezar a interesarse y allá por el 1989, estamos hablando de un buen par de años, ahí obtiene su licencia de radioaficionado. Con el tiempo, con los años, se encontró con algo que le dijeron se llama CW, y bueno, pero hubo, según tengo entendido, pero no me voy a adelantar porque para algo lo tenemos a él, hubo vaivenes, hubo idas y vueltas. Hubo amores y odios ahí con el CW. Fanático del QRP, Contest de X, y combina, como bien dice él, combina lo clásico con lo moderno, ¿sí? O sea, por ejemplo, CW con modos digitales. Tenemos hoy, en este viernes 27 de marzo, el placer, el gusto de compartir esta charla, ¿sí? Esta charla en Locos por el CW, con Eco Alfa 4 Charlie Sierra, desde Madrid, Segismundo. Segis, qué gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Gabriel. Un saludo a todos los radioescuchas, los que estén en directo y los que nos escuchan en un futuro, y por supuesto a ti. Bueno, yo más que esa presentación no voy a hacer, mi estimado amigo. No voy a hacer porque quiero que usted nos cuente eso desde pequeño, ahí entre válvulas, entre olor a estaño, en el taller de papá y demás, hasta el día de hoy. Pues muy bien, pues efectivamente, al final cada radioaficionado somos únicos, ¿no? Y detrás del mundo de la radio, de lo que conocemos, e independientemente de la modalidad que practiquemos, pues al final hay una persona, ¿no? Y hay un factor humano que yo siempre digo que es el importante en esta afición. Muchas veces tenemos radioaficionados más técnicos, menos técnicos, que hacen sotas, que hacen potas, que hacen actividades al aire libre, que no las hacen, que hacen concursos, pero a todos nos mueve lo mismo, un componente humano y una pasión por esta afición, ¿no? Sin eso no existiría, al final quedaría muerto. Y bueno, pues yo esa pasión la adquirí efectivamente, como tú has hecho ahí
una pequeña introducción efectivamente, yo con muy poquitos años, con 5 años, en vacaciones, pues iba a visitar a mi abuelo en un pueblo de la provincia de Ávila, bueno, a unos 200 kilómetros de Madrid, capital, donde resido. Y bueno, pues mi abuelo Nicolás tenía un receptor de radio de válvulas que le había traído un tío mío que fue a trabajar a Alemania. Bueno, trabajaba en Alemania y de vez en cuando venía y nos traía estos adelantos, ¿no? Que en España no se veían. Yo era muy pequeño, esto me lo estoy poniéndolo como en contexto de que era así, ¿no? Porque, claro, tenemos que ver, yo tengo 62 años, yo no me da vergüenza, no soy ninguna folclórica, no tengo que ocultar la edad, ¿no? Tengo 62 años, muy bien llevados, eso no tendrá que decir la gente, ¿no? Pero bueno, yo para mí bien, ¿no? Interiormente me siento muy joven. Y entonces, pues lo que comentábamos, el contexto, pues era distinto, no había luces en cada una de las habitaciones, la nevera era un lujo, la televisión era en blanco y negro y se ponía muy poquito y había 2 canales, o sea que estamos hablando de un contexto que una radio de válvulas pues era un lujo para escuchar la onda corta. Claro. Por otra parte, no estaba permitida la escucha. De hecho, si querías escuchar onda corta, en aquel entonces, estamos hablando que aún existía la dictadura, tenías que adquirir una tarjeta de radio escucha y pagar por ella, ¿no? Entonces mi abuelo, pues había dos requisitos. Yo entraba ahí a su habitación, porque mi abuelo y yo éramos una de carne, como suele pasar siempre, ¿no? Con los abuelos y nietos, y bueno, me había hecho dos premisas. Yo entraba en su habitación, que era algo mágico, que ya te enganchaba, porque imaginaros, en esa habitación estaba sin luz. Era una claraboya que entraba por el tejadillo y lo miraba a la distancia. Normalmente se iba siempre después de comer, se iba ahí a escuchar la radio, ¿no? Y solo iluminaba a mi abuelo, pues bueno, no se llama display, lo que es las frecuencias que había de color ámbar, donde ponía Radio Moscú, ponía todas las emisoras de radio, ¿no? Ahí todo el mundo delante de ti, ¿no? Y ahí en un color ámbar y se iluminaba el rostro de mi abuelo mientras se encendía un pitillo, que él fumaba ahí su picado, su picadillo, que se llamaba en aquel entonces caldo de gallina. O sea, que mi abuelo, yo siempre lo he dicho, digo, mi abuelo fue un influencer, porque ahora la gente joven fuma eso, ¿no? Fuma el picado. Digo, mi abuelo Nicolás fue un influencer, porque vamos, además lo liaba con una mano. Pues bueno, total, que el hombre ahí estaba a su tema y a mí me dejaba entrar. Me sentaba a su lado y era mágico, ¿no? El dar vueltas al dial, él no le gustaba que yo tocara, con lo cual el que tocaba era él, y escuchábamos por todo en castellano, La Voz de Moscú, Radio Andorra, y era la magia de la onda corta el escuchar las noticias de tu país. O sea, es decir, era como hoy Internet, ¿no? Que si quieres buscar algo que no te digan los medios oficiales, pues tú lo buscas en Internet, ¿no? Para contrastar y para ver. Pues eso lo hacía la onda corta, ¿no? Y escuchabas, pues tus noticias de tu país, era muy curioso, ¿no? Escucharlo en Radio Andorra, o La Voz de Moscú, o Radio Praga, un montón de emisoras que escuchaban, ¿no? Mi abuelo solo me puso dos condiciones. Dice, aquí vas a estar conmigo, me parece estupendo que te guste esto, además yo encantado, que eres mi nieto y favorito y demás, pero te pido dos premisas. La primera, que no reveles la información, porque Apa. esto no es un delito, pero bueno, te podría traer problemas, ¿no? Y si revelas la información sensible de lo que estás escuchando, pues ya sabemos, ¿no? Y claro, sabes tú que los niños en aquel entonces eran muy, muy obedientes. Yo digo, era una tumba, vamos, pero no se me ocurriría en la vida haber revelado aquella. Y por otra parte, dice, la segunda premisa es que no le digas a tu tía que estoy fumando. Mi abuelo estaba ya muy enfermo y claro, no dejaban fumar. Entonces tenía ahí un chance con él de decir, no te preocupes, que el secreto está a salvo, ¿no? Y así fue un poco pues como me apasionó, ¿no? Aquello, yo recuerdo, lo estoy viendo ahora mismo en mi mente, aquella neblina entre el tabaco, entre la luz del equipo, cómo sonaba aquel equipo Philips con esa caja de madera, una sonoridad, porque mi abuelo lo encendía antes porque ya sabía que las válvulas tardaban en calentarse, ¿no? Claro. Y aquella radio, yo lo he comentado alguna otra vez, era una radio que no solo se escuchaba, era una radio que olía. Las válvulas cuando se calientan huelen, ¿no? Y Exactamente. era un olor que se te quedaba y aún así hoy cuando enciendo algún equipo de válvulas de los que tengo, pues lo huelo, ¿no? Huelo esas válvulas que ¿no? Increíble. Luego, posteriormente, como tú comentas, ¿no? Ya mi padre... ¿Sí? Discúlpame, Sergi, te interrumpo un segundo. Si te podés, no te quería cortar, pero debo hacerlo. Si te podés acercar un cachito más al micrófono, porque está saliendo bajo el audio. Te puedes acercar un cachitín al micrófono, si sos tan amable.
Sí, sí, perfecto. Ahí mejor. Ahí mejoró, ahí está. Vale, Buenísimo. perfecto, pues nada. Pues lo que te comentaba, luego ya posteriormente mi padre, que era electricista, bueno, empezó unos cursos de electricidad, entonces no había academia, ¿no? La manera de progresar y hacer una carrera era a través de cursos de correspondencia. Cogió unas editoriales especializadas y bueno, empezó a hacer su curso de electricidad y electrónica. Y aquello, pues bueno, le vino muy bien para reparar todo tipo de cacharros. Los vecinos nos traían entonces no había como hoy en día la obsolescencia programada, esa palabreja que quiere decir que te fabrican las cosas para que se fastidien mañana o se fastidien antes de ayer. Entonces las cosas estaban bien hechas y duraban tiempo. Entonces te traían las vecinas cualquier cosa, le traían a mi padre un secador y también le trajeron, le traían radios de válvulas y todas estas cosas, ¿no? Entonces él hizo su curso de electricidad, de electrónica y bueno, al final se le daba muy bien. Y ahí comento lo que tú has dicho en la intro, ¿no? Que en mi casa siempre olía a estaño y al flux. El flux era Es, esa pasta que... ¿Eh? ¿Perdón? exactamente. Sí, que era esa pasta que se echaba en los cables y las superficies que ibas a soldar para prepararlas para esa soldadura, limpiarla de impurezas y demás, ¿no? Y provocaba ahí un humillo y la casa pues siempre olía a estaño y a ese flux, ¿no? Y siempre estaba ahí con las lucecitas y con demás ahí haciendo las soldaduras. Muchas veces me pedía colaboración, agárrame aquí con las pinzas y tal y cual, ¿no? Entonces, yo eso ya lo he mamado siempre. Mi padre siempre estaba escuchando la radio, siempre estaba era un apasionado de la radio, la televisión menos, por no decir nada, pero la radio era un apasionado y a mí esa pasión me la supo transmitir, al igual que mi abuelo, ¿no? Y bueno, se hizo con una buena colección de equipos de radio. ¿Por qué? Porque ya empezaron a salir los transistores y cuando íbamos a hacer rozas, que hacía algunas rozas y, vamos, instalaciones eléctricas, yo le ayudaba en las rozas, y en muchas casas ya los tenían allí para tirar los aparatos de radio y todas las antigüedades. No es como ahora que hay que las antigüedades y la gente sabe el valor de las cosas antiguas, ¿no? Entonces no, entonces la gente se deshacía y privaba lo moderno, ¿no? Es decir, bueno, que sea plástico, que sea un material malo, pero esto es lo más nuevo. Y la gente, pues lo viejo se deshacía de ello. Entonces mi padre se hizo con una buena colección de aparatos de radio de onda corta, los reformaba, les ponía un transformador interno, porque aquellos aparatos llevaban su transformador externo, porque iban normalmente a 125 y él pues, le hacía una transformación interna para no tener que estar con el engorro del transformador, que muchos se perdían o estaban ya en malas condiciones, ¿no? Entonces lo hacía interiormente y bueno, pues estaban ya directamente para poderlos poner a la corriente actual, ¿no? Y bueno, pues era una maravilla. De hecho, tengo muchos aparatos de esa colección y lo que comento, nunca he escuchado con tanta calidad la onda corta, ¿no? El transistor pues no tiene nada que ver, aquellas válvulas, esas cajas que hacían, estaban tan bien hechos aquellos equipos que era increíble, ¿no? La resonancia que tenían esos altavoces era algo, pues eso, que daba gusto oírlo, ¿no? Y a medida que se iba, lo único tenías que dejar que se calentaran las válvulas, pero a medida que se iban calentando, aquello cada vez se escuchaba con más intensidad, más fuerza. Tengo luego ya en mi época, también por circunstancias seguí con el tema de la radioescucha y tengo, pues no soy exagerado, pero es cierto, tendré 2 o 3 cajas de correspondencia de las emisoras, de las radioestaciones, ¿no? Y tengo álbumes de colecciones aquí, QSLs ya, para aburrir, que me dice mi mujer, a ver qué haces con todo esto, porque ya tienes los armarios llenos y demás de... Pero claro, eso es historia viva de la radio, tengo banderines, todos los obsequios que te mandaban como radioescucha de los informes de recepción, ¿no? Era una cosa muy bonita y siempre aprendías historia, había también programas diexistas que te enseñaban cómo construirte tus propias antenas para recibir mejor las ondas y bueno, era cultura y había buenos programas también diexistas, ¿no? Que aparte de decirte las frecuencias, pues también te informaban, ¿no? Ahí también había radios clandestinas, o sea, la magia de la onda corta, un, una persona con un Land Rover pues, iba por la selva, iba transmitiendo con una antena y se movía de un punto a otro, ¿no? Y intentaba cazarla, ¿no? O sea, que es la magia de la radio, ¿no? Que muchas veces decimos la radio y tal, me parece que se remonta a una cosa. Las emisoras de números, que ahora están tan de moda, han vuelto a ponerse de moda con el tema este de la guerra, pues siguen ahí. Es igual que la telegrafía, eso no aparece. ¿Por qué? Porque es muy fácil transmitir un mensaje codificado en números y, bueno, pues a saber el código cifrado y demás, y cualquier con un receptor de onda corta pues puede escucharlo, ¿no? Desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso no va a morir nunca ni morirá, igual que la telegrafía, por supuesto, ¿no?
Bueno, yo acompañaba a mi padre, lo que comentaba antes, en las chapuzas de electricidad, intentaba aprender un poco el oficio. La verdad es que no tiré por el oficio. Pasa aquí lo que suele pasar entre padres e hijos, al final, ¿no? Y bueno, un punto importante de ruptura, porque mi padre sabía mi pasión por la radio, que me gustaba el tema, pues para un cumpleaños, pues me regaló unos walkies de juguete. En teoría pongo lo de juguete entre comillas, porque aquel juguete, por lo que estamos hablando, ¿no? Hecho en Japón, ya quisieran muchos walkies, muchos handys que llaman ahora de estos que vienen made in China, tener la calidad que tenían aquellos equipos, ¿no? Y de una pareja de walkies me dijo que la condición era que lo compartiera con mi hermano. Tengo un hermano 4 años más pequeño que yo. Y bueno, en principio sin problemas, ¿no? Con tal de tener el walkie. Aquí el walkie tenía pues una antena telescópica de 1,5 metros Ujú. y bueno, era para transmisión y tenía también un pulsador de telegrafía y escrito en el frontal todo el código Morse, ¿no? Todo el código Morse escrito, que entonces ponían la L, la ponían como un código también, no era como la L, que damos la letra L, que es dos veces la L, y la damos, das dos veces la L, pero no, venía con la L, con la L ya marcada como un código aparte, ¿no? Y demás, ¿no? Era curioso el tema. Y bueno, pues aquellos walkies los perdí en una mudanza, pero los he vuelto a rescatar. Los rescaté, vi unos muy parecidos, si no son los mismos, muy parecidos en el mercadillo de segunda mano y por nostalgia, pues los adquirí, ¿no? Aquí el walkie eso fue la sensación, ¿no? Porque mi hermano y yo experimentamos ya y hasta ahora que había sido un radio escucha, pues pasé a transmitir, a tener la pasión de decir, quiero contar algo, quiero comunicarme. Fue un paso, un punto de ruptura, ¿no? Y enseguida mi hermano y yo nos dimos cuenta, ¿no? Que en cielo abierto, sin saber nada de propagación, sin saber nada de las ondas de radio, nos dimos cuenta que en campo abierto, pues obviamente aquellos walkies tenían más alcance, ¿no? Emitían en un segmento de 27 megahercios, un segmento pequeño, y no sé si darían vatio y medio aproximadamente, me imagino, o 2 vatios, no llegué nunca a medirlo, ¿no? Y pues eso, también nos dimos cuenta de que cuando nos perdíamos la onda, porque yo le decía, vete para allá y tal, ¿me recibes? Sí, no, pues ¿dónde me has perdido? Pues en tal sitio, ya calculabas un poco la distancia que aquello alcanzaba, ¿no? Y pues nos dimos cuenta que cuando utilizaba, porque yo a veces le decía, pues toca el pito, cuando no me escuches, toca el pito. Y que llamamos el pito, obviamente, al código Morse, ¿no? Que no sabíamos entonces lo que era. Bueno, sabíamos que era el código Morse porque ahí lo ponía y habíamos visto alguna película donde se utilizaba, pero no sabíamos realmente cómo hacerlo, ¿no? Y entonces decía, pues toca el pito. Y nos dimos cuenta que con los pitos, como llamábamos nosotros, llegaba el doble o tres veces más que la voz, ¿no? Con lo cual ahí ya la primera partida que tomamos, ¿no? El punto de referencia es decir, oye, pues los pitos llegan más lejos que la voz, ¿no? Y ahí fue el tema. Aquellos walkies fue una sensación. O sea, el otro walkie yo se lo tangué a mi hermano, le hice la 12-13 que decimos aquí, y se lo cambié por una peonza, no me acuerdo por qué, y aquel walkie también me lo agendé yo, ¿no? Porque necesitaba dejárselo a un amigo, y bueno, pues aquello fue la sensación del barrio, ¿no? Se lo dejé a un amigo, otro amigo le dijo a su padre que se lo comprara. Teníamos, Gabriel, 5 o 6 manzanas comunicadas, ¿no? Con el walkie Con el- aquel, ¿no? Hacíamos sí, con un tipo de walkie parecido, ¿no? Al mío, si no era igual, pero en la misma frecuencia. Y nos comunicamos para salir, para hacer los deberes, para todo tipo de cuestiones, ¿no? Y para jugar a los barquitos, para cualquier cosa. Pero ¿qué ocurría? Que tenías que estar siempre en la terraza o tenías que... Y claro. entonces yo, como había... Sí, perdona, dime. No, no, claro, claro. Por el tipo de antena, obviamente. Eso es correcto. Entonces, ya una pila de voltios. Y claro, yo como había leído los libros de mi padre, había echado una ojeada y todo el tema, habían algunos libros que ponían cómo hacerte una antena de más alcance y demás, a las antenas telescópicas, o lo había visto en uno de estos cuadernillos que me mandaban estas radioemisoras para tener más recepción, ¿no? Y entonces digo, pues bueno, pues lo voy a aplicar y cogí una pinza de cocodrilo, lo puse a la antena telescópica y digo, pues paso un cable por entre la ventana, como es muy finito, puedo cerrar perfectamente la ventana y en invierno pues ni tengo frío ni tengo que salir a la terraza. El otro extremo lo cojo una pinza de tender la ropa y lo pongo a la jardinera, o si tengo un imán, que tenía en este caso un imán, lo pongo a la barandilla de la terraza para que haga masa y ya está. Y efectivamente, pues aquí yo subió la señal, pues se lo comenté a todos mis amigos y hicieron lo propio, ¿no? Ahí ese día buscando cables. Normalmente tiramos de los de mi padre, ¿no? Como mi padre tenía ahí mucho desecho, pues les di cables, In- le di todo el tema
Y bueno, pues aquello subió la señal y ya no teníamos que estar saliendo a la terraza. Ya. Luego ya di un paso aún más allá, ¿no? Porque la pila Interpreto, se agotaba. Segis, Sí, interpreto que con ese invento que hiciste de esa antena al exterior para obviar la telescópica, interpreto porque no lo mencionaste, consulto, que obviamente nunca chequeaste la ROE. no, 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 no. Pero por eso te digo que eran buenos, que no eran de juguete, eran japoneses y eran buenos, no, no lo chequeé. Pero bueno, aquello actuaría más un poco a modo de contraantena, más que radiar con ella, actuaría más a modo de Es contraantena. probable. Y si no hubiera fundido el walkie, no, no fue el caso. O sea, el walkie no, en ningún momento. Luego le hizo que trastada al walkie, que es decir, bueno, ya me he cansado de gastar pilas de 9 voltios, aunque no lo usábamos todo el rato, no que cuando nos permitía los deberes y nos permitía después de venir del colegio. Pero digo, bueno, con mi padre, con la ayuda de mi padre, pues saqué directamente, le hice un agujero y saqué lo que era el conector de la típica pila de 9 voltios de botón, más y menos, pues lo saqué, le hice una contrapila, digamos, un conector contrario para que encajara y eso lo puse a una pequeña fuente de alimentación de un aparato que tenía yo que daba curiosamente 9 voltios también. Digo, pues mira, curioso, me viene bien y así ya no tengo que estar dependiendo de que la pila se me acabe o no se me acabe, ¿no? O sea que aquello dio de sí, pero mucho, mucho aquello de Walkie, fue muy comentado. Ahí empezamos también perdón, ahí empezamos a escuchar gente ajena, ¿no? En el momento que pusimos ya esas contraantenas, pues nosotros vivimos en una localidad que pasa cerca una radial importante, o pasaba en su momento, luego ya la desviaron, pasaba en su momento una radial de tráfico, una nacional, y bueno, pues eso era un trasiego de camiones, de gente que iba de viaje para un punto y otro, y todo el que iba en CB, pues nos escuchábamos y nos escuchaban a nosotros, ya llegaba, interactuábamos, hola, ¿qué hacéis aquí? Entonces descubrimos que había más mundo que el nuestro, que era, bueno, pues esto es la banda ciudadana, ya nos dijo alguno, esto es la banda ciudadana, esto, pues eso, vamos por aquí, por allá, y ya descubrimos que había otro universo aparte del Ahí, nuestro, mucho ahí, interesante. ahí ya cruzaron, trascendieron de las tres manzanas que vos me estabas contando. Correcto, correcto. Ahí pasamos ya, ahí era cerca también, porque pasaban cerca y les perdíamos cuando ya el alcance, pues no era mucho lo que daba, pero suficiente para averiguar y saber qué era aquello, ¿no? Y entonces, pues ya un día hablamos con alguien que era de la localidad y nos dijo, pues mira, bajar y os explico qué es esto. Estaba en la ciudadana y tenía un coche, que me acuerdo que era un 127, era un coche de los que había en aquel entonces, o sea, 127 de aquellos y demás de aquella época, y llevaba una antena enorme, que digo, parecía el coche de los Picapiedra cuando le ponía las costillas esas de brontosaurio. Digo, vas a volcar, parecía que iba a volcar, ¿no? Y aquí nos enseñó aquella emisora que llevaba, como llevaba el equipamiento, ¿no? Y lo que era la banda ciudadana. Esto vale para comunicarse, y tal, ¿no? Y aquello ya pues, nos impactó aún más. Es decir, oye, yo quiero esto, ¿no? Para mí ya interioricé, digo, yo esto yo lo quiero. Esto me gusta, si me gusta el walkie pues fíjate, con un equipo de esos, ¿no? Pues ya sería el lo más. Bueno, ahí transcurre un poco la historia, ya llegamos a la adolescencia, a un montón de cosas que no estás en la radio en ese momento, estás pensando en otras cosas, tus hormonas y tus historias, y bueno, estás pues, en los estudios, están en demás, y bueno, la radio la tuve un poco apartada, ¿no? Entonces no me alejé del todo, pero bueno, de vez en cuando encendía, pero tampoco tenía disposición económica como para comprarme nada. Sí, Ya cuando, como se dice, Seji, pasó a segundo plano, digamos, ya, ya correcto, en esa edad no era correcto. lo llamativo, lo importante, digamos, ¿no? Sí, aparte, pues esta pasa otra historia, lo que estamos hablando, salir con las chicas, era lo que era la adolescencia, a ver películas, el cine, te llamaban otra serie de cosas, ¿no? No era su momento. Tenías ahí la semilla, obviamente la semilla ya se había plantado, en cualquier Exacto. momento germinaría, como así fue, ¿no? Después de mi parte luego ya fue pues, cuando vine del servicio militar, que también ya pues me caché, porque entonces a diferencia de ahora que no los echas ni con lejía a los chicos de casa, tengo una aquí con 30
y 2 años y no se va, pues a diferencia de eso nosotros estábamos locos por salir del nido, ¿no? A vivir nuestra vida y pues me casé pronto, formamos nuestra familia y encontré, vamos, primeramente, antes de eso encontré un trabajo más o menos estable y entonces ya en mi trabajo también tenía relación con empresas de transporte y todas iban comunicadas con Exacto. emisoras de 27. Y bueno, pues uno pues prácticamente me la regaló, es decir, toma, tengo tal, y yo ya empecé a trastear con esa emisora. Esa emisora ya empecé a trastear, ya empecé a comprarme una fuente de alimentación, a poner una antena con una base magnética, y ahí ya empecé con lo que había sabido del otro colega que me había informado de que había un radioclub en la localidad, pues ya me presenté, ya fui para allá, me explicaron un poco en qué consistía el tema, y ahí ya empezamos a hacer los cohesios propiamente dicho, ¿no? Yo todo esto, pues sabía muy poquito de la radio, ya ahí sí me di estacionaria, ya me dijeron que encima me gastaron una broma, la broma típica que se gastaba siempre, ¿no? Decían, hazme a las estacionarias. Y digo, ¿y eso qué? Eso son unos bichitos que se comen la antena. Digo, hombre. Dice, mira, tienes que ir mañana te vas a una ferretería y le dices allí al dependiente que te dé Baygon estacionarias, que es un insecticida para matar esos bichitos que se suben por la antena y se la comen. Y yo como un tonto pardillo, pues fui para allá. Imagínate la cara del dependiente, me dice, pero bueno, chico, ¿tú estás tonto? ¿O qué te pasa, no? Y te ha gastado una broma, que esto... Y claro, luego, pues al día siguiente cuando hablé con ella le dije, mira, cómo si es así, ¿no? Y bueno, pero pues nada, una anécdota graciosa, ¿no? Que hicieron. Y bueno, ya me dejaron un medidor, vino un colega a casa, me explicó un poco cómo se medía, ya me compré yo el mío, y bueno, pues yo medí, instalé a los camioneros que estaban conmigo, a todos, no sé, yo no me acuerdo, ya me hice un experto en medir estacionarias, en hacer instalaciones, en soldar PL, porque la gente igual iba con el camión, iba con tal, y no habían medido estacionarias. Oye, se escucha muy mal, me dicen que sale un ruido, y digo, para medio estacionaria. ¿Y eso qué? Yo que sé, no es lo mismo que yo. Ahí no le dije lo de Baigón, porque eran tipos fornidos, ¿sabes? Digo, aquí no podemos decir lo de los bichitos, sino realmente ponerme a su servicio y, bueno, pues ayudarles, ¿no? Y bueno, pues eso. Con lo cual tuve contacto ya con la CB en ese momento, ¿no? Descubrí que no era solo el mundo de comercial, porque la banda ciudadana se utilizó en aquellos tiempos como telefonillo, ¿no? No existía el Exacto. teléfono móvil y demás, y se utilizaba, pues la verdad es que fue bueno y malo para la banda ciudadana, ¿no? Toda la gente que trabajaba en carretera pues iba comunicada de esa manera, y bueno, pues había de todo. Luego por las noches sí había los jueces realmente buenos, o sea, mucha gente tiene una noción de los 27 como menospreciándola, pero es una cantera que duda cabe, es una cantera para la reflexión con mayúsculas, y se ha hecho muy buena, se hace muy buena radio, ¿no? Yo me acuerdo que había gente que sabía mucho, de hecho tenía a lo mejor su indicativo y salían también en 27, ¿no? Y ahí se hablaba de propagación, se hacía un montón de cohesiones de calidad, se hacía de X, buenos de X, porque la banda de 11 metros, pues está entre la de 12 y la de 10, es una Sí, banda ideal. Sí, perdón. sí, 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 no, no, coincido. Después, Es una banda ideal mientras, para el de X. mien- quiero que lo habíamos charlado, voy a atender, alguien está en la puerta de mi casa, mientras vos seguís comentando, vos seguís nomás, acá, Perfecto. los que nos escuchan, que ahora ya te voy a mandar algún mensaje que ya estoy recibiendo, ya saben cómo nos manejamos. Así que es 30 segundos que voy y vengo mientras vos continuás con... pero después quería hacer un comentario a algo que ahí que vos dijiste, pero cuando vuelva. Vale, perfecto. Vale. Pues nada, por lo que comentábamos, que los 27 MHz, la CB, la banda ciudadana, pues siempre ha sido una cantera de radioafición que duda cabe. ¿Hay buenos operadores malos? Pues como en la radioafición en general. Me acuerdo que muchas veces, pues en los equipos que en aquel entonces había en el mercado, pues en un momento dado eran para 11 y 10 metros, ¿no? Y entonces cuando te pasabas y te metías en zona de 10 metros, pues muchas veces te llamaban la atención, lógicamente, te decían, zona de radioaficionados, y bueno, pues con educación, oye, disculpa, no lo sabía. Y ya, pues te hablaban del plan de bandas, te hablaban de una serie de cosas que, bueno, pues si tenías inquietud y por supuesto educación, pues buscabas para no cometer el error, ¿no? De X se hacían buenísimos de X, ¿no? Con poquita cosa se hacían de X. También son unos años que el ciclo solar pues estaba de bonanza,
pero y no había pues lo que tenemos ahora, que ahora tenemos perturbaciones por todos los sitios, las placas solares, los LED. Afortunadamente ya, por lo menos aquí en Europa, el PNC no tuvo resultado porque aquello era pues eso, un horror, ¿no? O sea, tenemos muchos ruidos y demás, y entonces en aquel entonces pues no había tantos, con lo cual era mucho más fácil. Pero yo recuerdo QSOs buenísimos, ¿no? Y por la noche estar tranquilamente en un QSO en FM y entrar pues todas partes de España, ¿no? Oye, te llamo de Orense, oye, te llamo de Barcelona, oye, te llamo, y era increíble, ¿no? No te lo creías, decir, oye, pero no me estás tomando el pelo, ¿no? Y ya veías que el corresponsal tenía su acento, ¿no? Y lo que hablamos, Brasil, toda Sudamérica era muy fácil. A que abriera un poquito la propagación era muy fácil. Igual que abría, pues se iba, ¿no? Pero, pues eso, como la banda de 10 y con las excelencias también de la banda de 12, ¿no? La banda de 11 metros está ahí muy bien colocada y la verdad es que se hacen unas aperturas muy buenas. Hoy en día no sé cómo está, ya llevo mucho tiempo sin entrar, pero creo que hay mucha gente que hace muchas cosas. De hecho, creo que se hace esta telegrafía, no sé cómo lo harán. Estoy hablando que en aquel entonces para la banda ciudadana también tenías que tener una licencia, no una licencia de examen, pero tenías que pagar. Hoy en día la han dejado libre, ya creo que no se paga, y solo podías tener un equipo. Y bueno, tenías que tener también tu licencia. Luego te identificabas, pues no te identificabas con el número de licencia, porque eran 10 números o no sé lo que era, cada uno teníamos un nombre de guerra. Mi nombre era Silvestre, como el gato de Piolín, pues ese era Como el mi gato. indicativo. Eso es como un indicativo de 27, ¿no? Para contactos de X era muy largo y con lo cual abrevié, ¿no? Y abrevié bastante porque si no, no podía hacer el contacto. Y bueno, pues eso, empecé a chapurrear el poco inglés que yo sabía, un inglés pues como la telegrafía que sé, pues prácticamente igual, ¿no? No sé qué soy peor, si como telegrafista o como hablar en inglés, ¿no? Pero bueno, era suficiente para entenderte, my friend, y venga, y ya está. Y los reportes y las cosas le llegaban, cogías un apartado de correos que entonces no valía mucho y ahí mandabas las teles, las enviabas y las recibías. Tengo otra colección de QSLs de 27 también, un montón de amigos y demás. Luego se hacían las verticaladas famosas, maratones, o sea que siempre en 27 ha habido una gran actividad. Las cacerías de zorro es lo que más conoce el mundo, la gente, pero es más que eso. Si menosprecian las cacerías, que a que les guste, pues me parece muy bien, pero yo no era de mis temas favoritos. He ido a alguna y he hecho hasta de zorro, pero bueno, había otros temas más interesantes, ¿no? Y había... Pues mira, te voy a contar una anécdota de 27 para que veas la grandeza de esta banda también, que bueno, gracias a la colaboración de un montón de gente, pues pudimos rescatar a un niño que se perdió. Fueron a una acampada aquí a una zona jardinada y bueno, por lo que estamos hablando, era pues invierno, un día que hace bueno y salen y van dos niños o tres y van con una autocaravana y bueno, pues el niño típico que empieza a andar con tres añitos y demás o cuatro y se empieza a alejar, la madre que no mira porque está jugando con la otra niña, con el tema, y el niño dirá, niña, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Pues no está el niño por ningún sitio, ¿no? Entonces ya estaba yo con otro colega que era CBista también en su casa con mi mujer, comiendo, y siempre teníamos la emisora encendida en el canal de la localidad o en el canal que era de emergencia, ¿no? Y nos llamó un colega de Protección Civil que también tenía también su indicativo y nos llamó para pedirnos ayuda. Oye, mira, pasa esto, se empieza un niño, se está la noche encima y nosotros nos vemos incapaces, incapaces de peinar toda la zona, porque es una zona muy extensa y nos vemos incapaces. Entonces, a ver si nos podéis echar una mano. Pues dicho y hecho, no me fui con mi amigo Ramón en su coche, íbamos comunicados por los walkies, que también nos íbamos comunicados por los walkies de 27 con la estación base, que estaba mi mujer y la mujer de mi amigo, y ellos empezaron a coordinar, a llamar por todos los canales de toda la Comunidad de Madrid. Oye, se ha perdido un niño, solicitamos ayuda, por favor, la gente que pueda venir, que se acerque y traigan sus walkies y demás, porque estamos de esta manera, ¿no? Pues te puedo decir que, mira, cuando llegamos allí había una dotación de la Guardia Civil, cuatro personas, y los de Protección Civil, que eran otros cuatro, total ocho, más nosotros que éramos dos, 10. Pues en cuestión de media hora o así, vino tal gente de toda la Comunidad de Madrid, pues no sé si éramos 100 personas allí o más seríamos seguramente. Empezamos aquí a coordinar, a peinar
y vimos con el niño que la criaturita ya estaba anocheciendo y se había quedado dormidita, ¿no? Después de berrear, de llorar y del berrinche, pues había quedado dormidita, ¿no? Y con lo cual, pues yo te digo que fue muy útil aquello, muy sonado, pero en los medios no salió nada de los radioaficionados. Todo el mérito se lo dio la dotación de la Guardia Civil y Protección Civil. De nosotros no salió nada, pero bueno, nos quedamos con la satisfacción de haber hecho el trabajo cumplido y la satisfacción de que aquel niño no le había pasado nada y el agradecimiento de sus padres, ¿no? Es la paradoja que pasa siempre con el tema de la radio. La gente no se acuerda más que de la radio, de la interferencia, que luego hablaré porque es un Exacto. capítulo importante en mi vida, las interferencias, de que me molesta, de que tal, y no se acuerdan lo que hacemos cuando hay inundaciones, cuando hay cualquier catástrofe. Los radioaficionados, sean de 27, sean radioaficionados, sean de un metro, sean la frecuencia que sea, y estamos dando el callo y ayudando, porque es nuestro espíritu, está dentro de nuestro ADN el colaborar y ayudar, ¿no? Y hay un código que tenemos interno que así lo dice, ¿no? No está escrito el código, pero lo llevamos internamente. Pero luego nos pagan ingratamente. Cuando quieres instalar arriba en la vecindad, no, porque a ver, es muy feo, es antiestético, es que un montón de historias que no tienen sentido, ¿no? Entonces, la ingratitud, nosotros pagamos esa ingratitud con gratitud, pero lo hacemos así porque somos de esa manera. No sé si querías decir algo antes No, de que siga. no, concuerdo con el último, el último comentario que hiciste, Segis. Y sí, te iba a decir, justamente iba a comentar, no te quería cortar, porque iba muy interesante la experiencia, eh, que sí, generalmente por ahí, por ejemplo aquí en Argentina, eh, por el tema de la banda ciudadana, eh, hablo a nivel radioaficionados, ¿no? Siempre fueron Mm, como mal vistos, ¿sí? Es una realidad, ¿sí? Pero en realidad lo que pasaba, o lo que ahora ya en mucho menor grado, era el tema de los de banda ciudadana que se, entre comillas, metían en las porciones de banda de radioaficionados, ¿no? Y entonces ahí causaban, a veces se escucha cada tanto alguno, entonces ahí se generó digamos, esa mala mirada aquel que estaba en banda ciudadana, ¿no? mm, Lo mismo sucedió, ahora ya prácticamente desapareció, te diría no, prácticamente desapareció. Lo mismo sucedió muchos años después con en la banda de 2 metros, ¿sí? En un momento cuando se hizo furor, lo hemos charlado, no me acuerdo con quién de alguno de los chicos acá, cuando se hizo furor el 2 metros para la gente de reparto de gas, para la gente bueno, para distintos tipos de trabajos con móviles en la calle, eh, que se hizo furor el 2 metros, obviamente estamos hablando de la época que no existía el celular, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mm. con una famosa Ringo en una torrecita en la central del reparto de gas y una 5 octavos en la camioneta, se comunicaban perfecto. Pero, ¿qué pasa? Por ahí no tenían las precauciones o no estaban bien asesorados y caían dentro de la banda de radioaficionados. Entonces se armaba un tole-tole de novela, ¿no? Este, obviamente luego vino el celular y ya eso desapareció. Por eso te digo que Ujú. coincido con todo lo que vos venís comentando y las similitudes, aún la distancia que pueda haber o las distintas maneras Mm. de ver las cosas o de cómo sucedieron entre lo que puede ser Europa o España y acá Sudamérica o Argentina, en este caso particular, en mi caso particular, hay muchas similitudes, digamos, ¿no? Hay muchas similitudes. Sí, porque la radio es radio, Gabriel, sea Totalmente, en Argentina, sea en España o sea en Groenlandia. Siempre alguno totalmente, que alguna habrá. La totalmente. radio es radio y al final lo que lo puedes replicar, lo que pasa en un sitio, lo puedes replicar en otro. Y efectivamente, esa parte del intrusismo, como bien te he dicho antes, hizo mucho daño, tanto en 2 metros, en UHF, en U, Ujú. también había intrusismo por todos los sitios. La gente utilizaba el telefonillo, porque claro, una empresa
les salía mucho más rentable que pagar una frecuencia privada. Eso valía un montón de Claro, pasta claro, y claro. tenían que hacer un proyecto, y entonces era más fácil decir, pues hago al aire y ya está. Y si me cazan, pero como no era el caso, que tampoco había una persecución, pues al final lo sabíamos, no todo el mundo que estaba ahí y bueno, pues se les llamaba la atención y te contestaba mal encima porque la gente no comprendía. Es decir, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo de que esto es una frecuencia de radio aficionado o lo que sea, ¿no? Entonces, la ignorancia, pues era así el tema. El que tenga Sí, educación, pues sí, decía, oye, pues no lo sé y disculpa, y mato. Bueno, pues sí, porque, te a estaba ver, contando. Sí. disculpa, Sergio, para terminar esta partecita previa ya cuando te sumergiste a ese mundo de la radioafición, hago el último comentario. Lo que sucedía, no sé allá, acá sucedía, era que vos tenías, como dije el ejemplo, no es el único, un reparto de garrafas de gas, ibas a una empresa, negocio, como le queramos llamar, que se dedicaba a la venta e instalación de estaciones de radio, por decirlo de alguna manera, o venta de ese tipo de, de instrumentos o lo que fuese, eh, y los tipos no te decían, acá tenés que salir, acá no tenés que salir, o sea, te decían, tomá, acá tenés esta frecuencia, che, al que se fue hace media hora, ¿qué frecuencia le dijimos? Tal, entonces a este le ponemos a tal. Y los tipos no sabían nada de las frecuencias de radioaficionado. O sea, a ver, y como tampoco había un control estricto, digamos, de parte de las autoridades pertinentes, y bueno, pasaba lo que pasaba, ¿no? Ujú. Correcto, sí, pero ya sabes que hay un dicho que dice el desconocimiento de las leyes no exime de su incumplimiento. Sí, Entonces, totalmente, pero totalmente. por desinformación, es decir, yo voy con un coche conduciendo, voy sin carnet y demás, como me paren, yo no les puedo decir, oye, es que lo desconocí, mira, bueno, a mí, pero bueno, vale, es un tema que, bueno, hubo en su día y lo que tú bien comentas, al final, con la irrupción del teléfono, pues aquello ya volvió a estar, la gente que tenía que estar en radio, pues estuvo en radio, el que tenía que estar con el telefonillo, pues ya tenía su telefonillo, ¿no? Y aún sigue habiendo algún intrusismo, pero bueno, son cosas ya más minoritarias, ¿no? Exactamente. Y ahora, como ya prácticamente lo que es la V y la U, pues escuchan muy poca actividad, pues la verdad es que casi se agradece a alguien, porque dice, "Oye, mira lo de antes, que había tanto impresismo y es ahora que no hay más que QRM, ¿no? No hay más que ruido blanco. Pues bueno, lo que comentaba antes de la coincidencia de gente que estaba aficionados, que estaban en 27 y eran radioaficionados. Te voy a contar el caso de una persona que eso me marcó mucho, ¿no? De cuando estábamos en Rueda, porque todas las tardes se hacía presente una persona que por la voz era muy mayor, que solo supimos el indicativo, no sabíamos el nombre y se hacía llamar, ¿cómo se llamaba? Espérate, a ver, lo tenía antes. Mm, Romeo Primo, joder, se me iba. Romeo Primo se llamaba, ¿no? Y el indicativo. Y por la voz era muy mayor. Y aquel hombre siempre me decía que salía con una decamétrica, siempre me decía que en qué frecuencia estáis, o porque siempre salía desplazado y luego ya él se ponía en frecuencia, ¿no? Y demás. Y era curioso porque ahí se nos enseñó mucho de la propagación, de las HF, nos empezó a picar para que realmente nos sacáramos la licencia, ¿no? Nos empezó a hablar mucho. Él salía siempre era un hombre experimental, dentro de la poca movilidad que podía tener por lo que él hablaba, pues salía un día con la antena en el somier de la cama, con un hilo, otro día. Sí, sí, era muy curioso porque era siempre en los inventos, ¿no? A ver con qué invento nos sorprende hoy Romeo Primo, ¿no? Otra vez con una pelota de tenis que había cogido, le había puesto una argolla de esa de como los cuadros, se llama aquí una escarpia, en España no sé, una escarpia cerrada, de las que cuelgas un cuadro, ¿no? Y le había puesto a la pelota de tenis y ahí había enrollado los metros de cable y lo tiraba por el tejado, ¿no? Y salía siempre, y que tal me escucháis ahora, y siempre haciendo pruebas de ese tipo y demás, ¿no? Ese hombre nos habló de diversos tipos de licencia que había, que nos recomendó a seguir con el tema de la radio y dar un paso más allá, ¿no? Ujú. Entonces yo también lo había sondado ya en el Radio Club de 27 y había algunos que de hecho tenían su indicativo y su licencia y dije, bueno, pues voy a dar el paso. Entonces aquí en España en aquel entonces pues había tres tipos de licencia. Estaba la licencia A, que era de clase A, que te daba acceso a todo el segmento de bandas de radioafición y todos los modos, ¿no? Para esa tenías que hacer un examen más complejo y había su parte de telegrafía. Y luego estaba la B,
se limitaba a VHF y UHF, lo que era lo que antes hemos comentado, repetidores, etcétera, ujú. etcétera, ¿no? Y luego estaba la C, que era la de aprendiz, que te daba una porción muy pequeña de dos segmentos, no sé si era 15, no recuerdo ahora muy bien, si era 15 metros, si en 28 podía salir, y también requería telegrafía, muy poquito, pero requería telegrafía. Entonces yo pues pensé, digo, bueno, voy a primeramente sacar la B, que es la más fácil, bueno, fácil, tenías que estudiar, pero no requiere la telegrafía, para no meterme en mayores, digo, y bueno, y luego yo posteriormente, pues ya cuando tenga esa licencia voy estudiando y sacarme para la A, ¿no? Porque yo tenía muy claro que me gustaban las HF, ¿no? Pero bueno, de momento, pues ahí estaba, ¿no? Y así lo hice, me examiné y saqué la licencia B, ¿no? Me dieron un indicativo muy rimbombante, que era B4 Charlie India Alpha, CIA, Ah, B4 CIA. ah, Todo el mundo me conocía, pues al mes me dicen el QSL, esto el tema, al mes me manda una cartita a la administración, lo que hablamos, que ha dado el indicativo repetido y que me cambia el indicativo. Pues ah. así, y me pusieron Hotel Charlie India, con lo cual todas las cuestiones que hice fuera, al garete. Después a todos los colegas y a toda la gente que ya me conocía a decir, oye, que no soy un pirata, que no supo ese indicativo, que soy una administración. Pero claro, siempre quedó ahí la duda, porque yo tenía mi carta, pero no ibas a enseñársele a cada colega la carta, ¿no? Te, O sea cuen- que te, un error. te- Dime, te cuento algo, Segis. dime, Eh, dime. mm, llamativamente, no recuerdo si alguna vez con alguno de quienes hablamos acá lo conté. A mí me pasó exactamente lo mismo. Me pasó Jolín. exactamente lo mismo. O sea que funciona igual de mal la administración en España que en Argentina. Bueno, con la fortuna en mi caso, porque también tenía las QSL impresas, con la fortuna que con el colega de Venado Tuerto, el querido Darío Molina, ¿sí? Éramos, es más, hubo un tiempo que salíamos en las mismas ruedas en 80 metros en amplitud modulada, y era cómico porque el indicativo que fue mi primer licencia, L1 FNH, L1 Foxtrot November Hotel. Entonces era, bueno, adelante L1 Foxtrot November Hotel, te pasa la palabra L1 Foxtrot November Hotel. Claro, los dos éramos legales, hasta que Mm. se arregló. Y lo solucionamos, ¿de qué manera? Dije, bueno, mira, veamos, él también tenía impresa sus QSL, veamos qué, cuál de las dos SD, cuál de las licencias era la más vieja, por decirlo de alguna manera. Mm. Yo creo que la mía, bueno, nunca me voy a olvidar, de hecho, ¿no? Eh, eh, Fechada 31 de marzo, mirá, falta poquito para cumplir un aniversario más, 31 de marzo del 82, y creo que la de él, la L1 FNH de él era ponele 5 de abril, o sea, había una diferencia de 6 días. Entonces, Ah, de común acuerdo dijo, no, Gabriel, yo hago los trámites para cambiar, y terminó siendo L1FNY, L1 Foxtrot November Yankee. Pero me pasó ajá. exactamente lo mismo. Qué curioso. Pues bueno, pues lo que te comentaba, saqué la licencia con otro compañero que adquirió un curso. Ya empiezo a estudiar telegrafía, ¿no? Y me compró mi primer manipulador y me hago un oscilador con una chicharra de un timbre, me hago un oscilador, la maderita, para que no se mueva y bueno, ahí empieza, ¿no? Ah, ahí, Y hay un colega que... perdona, Segis, perdona, pero viste, los muchachos empiezan a escribir, y, Ah, vale, perfecto, y sí. justamente el, alguien que nos escucha siempre, un amigo, el EU6 APR, el EU6 Alfa Papa Radio, Pablito, eh, preguntó hace un rato, lo que pasa que como no habíamos llegado a la parte de telegrafía no quise adelantarme, y como lo acabas de mencionar, ¿cuál fue o cómo era tu primer llave de CW? Pero pues la primera llave fue el walkie ese famoso, fue un Ah, pulsador claro, claro, sin claro. yo saberlo, ya estaba intentando hacer telegrafía. Estaba comunicándome con mi hermano, ¿no? Bueno, la primera llave oficial pues, fue un Ariston, se llamaba, había una fábrica aquí no sé si estaba por el norte de España, que hizo varias llaves, Ariston, ¿no? Tenía de mayor calidad, menor calidad. Yo cogí la baratita, una que era semiplástico, era un poco como la llave esta americana que todo el mundo conoce, la J Yankee 38.
Ajá. parecido, así, pues, salvando las distancias, con poca calidad, porque era un muelle, un vertical, una llave vertical y de plástico prácticamente, ¿no? Era muy, muy frágil. Ahí traía para ajustarle dos tornillos y ponerle pues en una madera para que no se moviera y con un timbre con una chicharra de un timbre, pues ahí me hice el oscilador. Luego ya le saqué los cables para poder ponerle con el jack a una emisora, porque yo me compré, el equipo que me compré de VHF fue un todo modo, es decir, tenía SSB y Cherry Whisky, ¿no? Entonces Ajá. con un colega mío compró, entonces no había internet, hay que poner el contexto, no es como ahora ahora es el mejor momento para aprender telegrafías ahora. Tienes todos los cursos, todas las modalidades en el móvil, en internet, puedes buscar cursos y cursos. Entonces no había nada de esto, ¿no? Tenías que buscarte la vida. Y un colega me dijo, pues voy a adquirir un curso de 20 cintas de cassette. Oh, Vale, pues nada, yo las copié, porque éramos piratas, las copié las cintas, una tarde en mi casa, y digo, déjame las cintas que las voy a grabar. Y de casa a casa, pues grabando las cintas, ¿no? Y venga, pues empezamos. Mira, y fotocopieta el libro, todo esto ya prescrito, o sea que no me van a meter a la cárcel. Ya no, prescrito, ya de tantos años, ya, ya de tantos años ya, que ha prescrito. ya pasó, ya pasó. Exacto, pues bueno. Y entonces nos liamos ahí, pues, como Dios nos dio a entender, ¿sabes? O sea, es decir, esto de que primero escucha y después manipula, venga, allá vamos, venga, ahí te voy. Y contando puntos, contando rayas, y venga, Jesús, está preparado, venga, a darle ahí en una frecuencia de VHF, pero fuera del segmento de radioafición, para no molestar, pero igual, ahí empezábamos a darle, ¿no? Y bueno, pues no teníamos ni idea, con lo cual enseguida nos aburrimos y decíamos, esto no progresa, esto no tiene nada que ver con la cinta que escuchamos. Claro, era encima un curso de una persona militar, una persona de la Marina, y aquello iba tocico, ¿sabes? Aquello no había manera, era un curso duro, ¿sabes? No era para iniciados, ¿no? Nosotros por lo menos, sin conocimiento ninguno, no supimos entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues por circunstancias, pues seguí con la telegrafía, pues en ratitos. También mi trabajo me absorbía mucho y empecé a hacer los concursos en banda lateral en VHF. La VHF me abrió un camino, porque es muy dura. La VHF, hacer contactos saliendo de repetidores. Yo los repetidores los he tocado muy poco, no me gustaban para nada. Respeto el que se utiliza, pero a mí no me gustaba. Porque era lo mismo, había portadoras, había un montón de cosas, historias, y yo me alejaba. Siempre hay movidas, yo me alejo. Yo la radio lo he tenido siempre muy claro, que no es para discusiones estériles ni para nada. Yo es para hacer amigos y para pasármelo bien. En el momento que veo malos rollos, me alejo y voy buscando otra cosa. Como esto es libre, le das vuelta al día y buscas otra cosa, ¿no? Y no discutes si uno no quiere. Entonces, pues, lo que te digo, pues me centré en las VHF, tenía una antena bibanda de VIU y con este equipo, pues igual, sin complejos, hacía concursos que eran preparados para antenas direccionales. Pues no, lo intentaba, que hacía 20 contactos, 20 contactos, de ahí con mi vertical y mi equipo de SSB, que no sé si entregaba 10 vatios, siempre está en QRP. Yo mi modalidad de radio ha sido QRP. Y ahora te explico también por qué, ¿no? Bueno, en principio fue impuesta y luego después, pues ha sido por filosofía. Por filósofo. Perdona, por lo que te digo. Entonces, era curioso, ¿no? Que mucha gente decía, oye, gira la antena hacia Mallorca, o gira la antena, yo no la vertical. Y yo, sí, como no gira el edificio, no sé qué voy a girar. Decía la gente, ¿no? Y además era. Pero aquel me abrió una oportunidad porque para hacer un contacto tenías que sudar. Era a nivel de QRM escuchar y repetir, 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 indicativo, repetir, 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 indicativo, hasta que al final la base del Roger, Roger, ¿no? La doble R de recibido, ¿no? Y ahí empecé a bregarme con el código Q y a realmente ampliarme con el ruido de ambiente y a escuchar muy débil. Claro, eran polarizaciones distintas. Yo estaba en vertical y los otros en horizontal, más luego todo el ruido que hay en UHF en banda lateral y demás, ¿no? Pero aquello me bregó mucho para luego posteriormente, para hoy, luego cuando fui a Cheza, aquello era miel sobre hojuelas. Es decir, esto ya rebote, le lleno fea y buah, aquí con 5 vatios capitán general, ¿no? O sea, es cierto, aquello eran contactos muy duros. Las UHF son muy, muy, muy duras. Y bueno, pues, perdón, es que tengo la garganta, pues lo que te comentaba, ¿no? Sabemos. Sí, me bregué en concursos, me bregué en demás, ¿no? Y pues bueno, en un momento dado cambiamos de vivienda y dije, bueno, pues esta va a ser la mía. Me fui de una vivienda de piso donde no podía instalar gran cosa, solo esta antena vertical que tenía para 2 metros y demás.
Y ya cuando me vine aquí a una zona, a una vivienda unifamiliar, pues esta va a ser la mía. Ahora montar la torreta, direccionales, ya tengo un plan para VHF y ya pues definitivamente estudiaré telegrafía para poder utilizar las UHF y todo el tema. Perfecto, hasta ahí perfecto. Bueno, se me ha olvidado comentar algo importante. En este intervalo de que yo estaba estudiando, llegó la administración y volví a hacer de las suyas. Si antes teníamos para entrar a la licencia A y a la licencia C el tema de aprender telegrafía, pues de repente decidieron que había que quitar la telegrafía y lo quitaron, con lo cual ya podías acceder a las HF con tu indicativo. Es decir, con mi indicativo de licencia de B podía acceder ya al mundo HF, con lo cual dijo, pues ¿para qué quiero estudiar la telegrafía? ¿Sabes? Ya que iba de carrerilla y iba estudiándolo, pues me abrieron las puertas del HF, digo, pues nada, a hacer HF a punta pala, ¿no? Y bueno, me cambié de vivienda, me vine a una vivienda unifamiliar, digo, aquí, bueno, pues eso, aquí monto torre, aquí monto tal, efectivamente, hice los planos, hice el tema, la administración me dio el ok, monto la torre, pero amigo, ahí topamos con Murphy, con el tío Murphy, la ley Ajá, de Murphy, que siempre dice, lo que pueda pasar mal, va a salir mal. ¿Qué ocurría? Que en aquel entonces estábamos hablando que la televisión, tanto en España como en muchos sitios, era el primer entretenimiento, ¿no? Y exacto. emitían con tanta potencia aquellas emisiones por UHF y los canales que la gente tenía su antena propia, no había antenas colectivas y cada uno la ponía como quería, los cables estaban totalmente pelados, la gente no se molestaba en cambiarlos, porque ¿para qué? ¿Para qué si veían bien la tele? Con lo cual, pues llegó las interferencias. Y fue montar todo aquello, gastarme la pasta que me gasté en montar y demás, y cuando fui a transmitir, pues los vecinos llamando, pum, pum, oye, que te estoy escuchando, oye, que interfiere, oye, que no sé qué, oye, tengo mi licencia, tengo que cambiar el cable. Y bueno, aquello ya fue, pues eso, tarañamos el coche, mis críos jugaban con los suyos, pues al final, lo que te digo, yo normalmente de las discusiones y de las movidas era una pelea que no iba a ganar, aunque la administración hoy me diera la razón, pero amigo, si te echas encima a 50 vecinos, pues lo tienes No, muy mal. no era, Encima o te cambias de barrio o lo tienes muy complicado. no era, Entonces, no pues me era, evité. no era Sí, conveniente, digamos, correcto, correcto. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues hacer la radio y tirarme al monte, lo que llamamos entonces. Entonces no había sota ni potas, eran operaciones en portable. Entonces, compré bendito de aquello, que afortunadamente se quedó un colega de los que me ayudó a instalar, se quedó con todo. La torre fue lo único que conservé para poner la antena de televisión. Y dejé un dipolo para radioescucha, y vendí los equipos y me compré un Yaesu 817, súper conocido por todo oh, el mundo en el mundo oh, QRM, pues fue una ruptura, ese equipo fue una irrupción del equipo todo modo con 5 vatios en todas las bandas, ¿no? Y aquello fue increíble, aquel equipo que salía con una batería de moto, una antenita, un dipolo, y me subía al cerro cuando tenía mucho mono de hacer radio y ahí subía, tanto de esa manera como luego en VHF para hacer mis contactos y mis concursos, subía igual con el coche y con una antenita directiva de 4 elementos, luego iba a comprar una de 9 y me hice ahí un soporte con 3 mástiles y una pletina soldada que con la misma rueda del coche me cogía esa pletina y con la mano sacaba la mano por la ventanilla y giraba la antena, ¿no? Allá sí que podía girar, ¿no? Como con la vertical, ¿no? no sé, No sé si querías ir. Sí. te pregunto, del 817, ¿era el primer 817 o el 817 ND? No, no, el primero, ya es su 817 el primero, el Y, primero. y no se te volaron los transistores de salida. No, no, ya lo oí comentar, ¿no? Luego lo que hice fue mucho tiempo después, una barra basada ya, que cambié yo la polaridad y lo quemé, ¿no? Pero porque una torpeza mía. Fue una Ah, torpeza mía que precisamente ahora murió como un hombre, porque estaba haciendo un contacto en SSD con Arabia Saudí y terminé el contacto y empezó a salir humo. Y no ah, me di cuenta que había cambiado la polaridad de la fuente. Digo, ha muerto como un hombre. Y lo enterré, allí mismo lo enterré en la parcela y demás. No, no, se lo pasé a un colega y el colega lo hizo rular y está por ahí, danzando. Compró lo que tuviera que comprar, lo puso, lo instaló y demás. Pero te hizo una avería muy gorda. Pero por mi mala cabeza, ¿eh? Pero los finales nunca, no, no, no fueron. Fue un cambio de polaridad que hice ahí una trastada mía. Sí lo había oído, efectivamente, porque tenía un problema que la batería siempre estaba funcionando, había que quitarle la batería porque si no siempre tenía un consumo y por eso se quemaban. De hecho, luego lo solucionaron con unos dispositivos que vendían
que era un interruptor que podías quitar la batería y desconectar la batería, Sí, ¿no? por Luego eso, ya eso lo solucionaron. por En el eso, siguiente modelo, efectivamente, lo solucionaron. claro, por eso sacaron, pues yo tuve el 817, que fue el cual en el, a- a- después de un tiempo se vuelan los dos transistores, Mm, y pues tuve el 817 ND, que en realidad era exactamente lo mismo, lo único es que te daban un colorcito más para el display, que era el color violeta, y creo que le habían agregado, no sé, creo que la banda de 60 metros, para mm, poder transmitir, ¿no? Si bien el equipo era banda corrida, pero a nivel transmisión. Pero en realidad lo que hicieron sí. fue subsanar el error de la primera Mm, edición, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, tengo, pues sí, tengo, sí. tengo enamorado full del FT817, te hablo de aquel viejo, ¿no? Ahora está el nuevo, que tengo entendido que tiene batería interna, bueno, debe ser una joyita, pero Mm. me hice una campaña con los 817 como portable y como estación también, dentro de casa, ¿no? En casa, ¿no? Es un equipo duro y además pues fue un pionero, ¿no? Tienes todas las bandas, Sí, no sí. está mal. Los menús se quejaba y es cierto que no era un menú muy fácil de manejar y demás, pero bueno, está muy bien. La verdad es que era el primer equipo de ese tipo y bueno, aunque pesaba, pesaba, comparado ahora con los equipos que hay de QRP, pues pesaba, pero bueno, aún sigue ahí dando, es un viejo rockero ahí, sigue dando caña y sigue funcionando. Pues lo que te digo, luego ya empezamos a hacer de vez en cuando intentos. Yo, por ejemplo, tenía una antena telescópica, empecé a experimentar con el QRP y también con las antenas telescópicas. Es Ajá. decir, yo me acuerdo que había una expedición de las Islas Svalbard, ahí que está entre Noruega y, bueno, no, Noruega no, está entre Islandia y Groenlandia. La primera expedición que hubo gorda, pues yo me subí con el 817, claro, desde casa no podía, no sabía que estaba la expedición, me subí a un cerro y con una antena que era una antena de látigo, era una antena telescópica que se ponía detrás al 817 con el PL y tenías que aguantarlo en vilo Sí. con una mano, tanto el 817 como la antena, ¿no? Y bueno, la medio orientabas, aunque era una antena vertical, pero siempre podías orientar un poco si la ponías más en horizontal, ¿no? Y ahí me subí a intentar hacer las Islas el Bárbaro. Había un pilot tremendo, ¿no? En SSD, había un pilot tremendo, yo puse ahí mi script, le puse todo el tema y mira por dónde pues hice el contacto, ¿no? Y tengo la QSL ahí con 5 vatios, con las Islas del Balbar y rompiendo un pilot. Con lo cual, el QRP, el que diga que no funciona el QRP, pues bueno, yo soy un resistente al QRP. Ya abracé el QRP, ya el modo de QRP, ahora me dicen un amplificador de 1 kilovatio y aunque puedo utilizarlo, no lo utilizo, porque ya es mi modus operandi, yo lo llamo siempre modus operandi y mi modo de vida. Ya entiendo la filosofía, el decir, a mí me lo ponen más difícil, pues venga, yo más difícil, ¿no? Por eso me gusta la telegrafía y por eso me gusta todo, lucharme y rebelarme contra todo, ¿no? Entonces, Ahora, ahora, para seguir, dime. en su momento, sí, 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 varias experiencias, eh, he tenido de lograr ciertos contactos que uno no se podía imaginar, solamente con 5 vatios, ¿no? O quizás menos. Eh, Ahora, bueno, en algún momento, en privado, antes de que nos encontremos, esta tarde, me hablaste de que en lo que se refiere al CW tuviste como idas y vueltas, vaivenes, amores y odios, eh, como que arrancaste y después te frenaste, eh, algo así, ¿no? Sí, lo comentaba antes, que efectivamente empecé a estudiar con el colega este con las cintas, Claro. pero al final pues no tenía método, no tenía nada. Yo tengo una irrupción también en la radio porque al final sí, vas a hacer operaciones ahí al monte, subes, bajas, vienes, pero claro, en invierno eso no lo puedes hacer, con lo No, cual me deprimí no. bastante, me dediqué más a mi segunda afición que es la fotografía y dejé un poco el mundo de la radio, ¿no? De repente, pues, ¿qué ocurre también en España? Que empieza la TDT, amigo, la televisión digital terrestre. Con lo cual todo el mundo tiene que cambiar las antenas, esos cables horrendos, pelados, que había por los tejados los tienen que cambiar y poner los nuevos. Luego ya una vuelta de tuerca, viene Internet, viene la tarifa plana de los operadores, viene la fibra por cable, que hoy en día yo creo que poca gente utiliza la televisión por ondas, sino simplemente casi todo el mundo a través de la fibra, ¿no? Porque viene incluido en el paquete y casi todo, ¿no? Entonces ya me vuelvo a acercar a la radio, pero claro, cuando yo escucho la radio todo ha cambiado.
está en el FT8 y los ruidos raros, ya me informo por internet, porque entonces ya tenemos todo el mundo internet y hablan de FT8. Digo, ¿esto qué es? Porque yo conocía el RTTI, conocía las operaciones por satélite, que había hecho, de hecho, había hecho alguno, había trabajado alguno de los satélites y demás, o había intentado hacerlo. Y bueno, el FT8 y lo veo y digo, anda, mira, pues esto, coño, para mí que trabajo en un QRP, pues puede ser interesante. Y con ese dipolo que no había tirado, que era lo único que me quedaba en casa, pues lo conecto, configuro el programa en el ordenador y con un equipillo ahí que tenía, pues empiezo a hacer contacto, y digo, mira, pues va a ser una posibilidad. Aquí no molesto, estoy en QRP y mira, es una posibilidad. Se me abrió la luz, digo, joder, bendito Joe Taylor, ¿no? Le tengo de hecho aquí en mi cuarto radio, tengo a Joe Taylor ahí, que creó el FT8, el premio Nobel y demás. Digo, bueno, ha permitido que con un paraguas en la ventana algunos podamos ver la luz del sol, es decir, bueno, por lo menos un rayo de esperanza, ¿no? Yo siempre traslado en el QRP, para practicar el QRP, la telegrafía igual, hay que ser de otra pasta, porque el QRP tienes que aguantar de todo. Gente que te va a pisar porque no te escuchan o porque te pasan por encima. Es decir, un tío con 5 vatios estoy intentando trabajar una expedición, te pasan por encima. En telegrafía, en fonía, donde quieras. Otros no te van a escuchar. Mira, hice un contacto recientemente en telegrafía que estuvimos 20 minutos. Me parece que una estación de Dinamarca. 20 minutos hasta completar. Yo no me rindo, porque eso lo aprendí en UHF. Yo prefiero reventar los finales del equipo antes que dar mi brazo a torcer. Yo no me rindo. Si el otro corresponsal se rinde, yo no me rindo. Y el otro tampoco se rendía, con lo cual estuvimos ahí, ya te digo, 20 minutos largos hasta que completamos el QSO. Al final le mandé un correo que ponía su correo ahí en el qrz.com y le dije, muchas gracias por aguantar. Y dice, efectivamente, pensé que no lo conseguíamos, pero yo tampoco me rindo. Digo, pues mira, hemos dado dos que efectivamente, aunque que reventemos los equipos, aquí tiene que salir adelante el cohesión, ¿no? Hay mucha gente que enseguida lo deja en cuanto es un poquito complicado, o como le digas, yo mucha gente he aconsejado, digo, no digas que estás en QRP. Cuando completes el contacto, o bien, luego como anécdota, cuando le mandes la QSL, por EQSL o por donde lo mandes, le pones, mira, estaba con un vatio, he hecho muchos contactos con un vatio, y luego se lo pones, pero como se lo digas de principio, dirás, yo no estoy aquí para perder tiempo, de hecho a mí me lo han dicho. La gente es así, hay de todo, hay gente que al revés, le gusta hacer estaciones con QRP para ver cómo tienen de afinada su estación, pero otros, Ah, hay mucha gente también. La radio es un universo y estamos cada uno de un padre y una madre y hay de todo también, ¿no? Entonces, bueno, pues si quiero voy ya propiamente a la telegrafía porque al final se nos va lo que te dije a las 4 horas. Pues, pues no, eso es que es ya. cierto, no, a ver, Segis, es muy cierto a ver, siempre lo coincidimos con todos los que hemos hablado aquí. eh, es que justamente lo que vos dijiste al final de este último comentario, que la radio nos brinda, nos abre un universo de modos, de actividades, de bandas, que, a ver, no nos va a alcanzar la vida para disfrutarlos a todos o experimentar todos, ¿no? Experimentación, bueno, ni hablar, o sea, eh, eh, eso es lo lindo y lo atractivo, al menos que muchos de nosotros le encontramos a la radioficción, ¿no? Que no es algo que vos te estás esclavo, no sé, de tal modo. Bueno, Ujú. hoy te entusiasma o te sentís cómodo en telegrafía y dentro de 3 días decís, bueno, voy a experimentar o voy a ver de qué se trata, por ejemplo, que lo mencionaste, FT8, por ejemplo, por decir algo, o amplitud modulada, por ejemplo, si nunca la hiciste. O sea, Ajá. es un abanico tan grande y tan interesante, que justamente creo que es una de las tantas cosas lindas que tiene la radioficción. Disculpa, quería cerrar esta partecita, quería cerrarla con ese comentario, Seji. Sí, coincido. Luego tenemos que dejar de mitificar. Esto es una ficción, es para pasarlo Totalmente, bien. totalmente. Tenemos que volver a antaño. Antaño yo recuerdo, también había aportadoras y había cosas Sí, chulas, pero siempre no hubo. había tanta, no había tanta, porque estaban los veteranos que te decían, mira chico, esto, entiéndelo, esto es para divertirte, esto es una ficción, aquí no es un trabajo. No, no, tienes que cambiar la filosofía de la vida, el decir esto lo tengo que tomar de otra manera, esto es para disfrutar, es mi ratito de ocio, mi isla.
irla dentro de este maremándum y ya has visto cómo está el mundo, ¿no? El mundo está loco, como decía Gardel, en el mundo le falta un tornillo, ¿no? Que venga un mecánico, por lo mismo. Aquí estamos locos, perdidos todos. Entonces, ese ratito, ese remanso que tengo en la radio, entonces yo voy a discutir con uno, porque meta portadora, me voy, me doy a la ruleta y fuera y ya está. Y en QRP te pisan y tienes que asimilarlo, no te escuchan, o bueno, es intentar ponerte a prueba a ti mismo, ¿no? Cuando Edmund Hillary subió el Everest en compañía del Sherpa, 8.802 metros, me parece, ahora se me ha ido a la cabeza, pero bueno, pasó aproximadamente la altitud, pues bajó y cuando bajó le preguntaban en una rueda de prensa, "Mire, pero ¿por qué un periodista dijo, pero ¿por qué sube usted ahí con las incomodidades, el frío? ¿No podía estaría mejor en su casa fumándose una pipa en la chimenea? ¿Y Exactamente. por qué? ¿Y para qué sube usted el Everest? ¿No? Me dijo, porque estaba ahí. Por lo mismo, el QPP, la radio está ahí y quiero exprimirla. Luego dijo, argumentó esa respuesta, ¿no? Y dijo, mira, no lucho contra la montaña, lucho contra los elementos y contra mí mismo. Lucho contra mí mismo para conocerme a mí mismo. Por la radio lo mismo. Cuando yo hago un contacto con un vatio, con QRP, estoy luchando contra mí mismo, a ver la resistencia que tengo, a ver de lo que soy capaz de dar con las mínimas condiciones, con un hilo tirado por la casa. Entonces, todo eso es muy bonito, es decir, la satisfacción que da cuando hago un contacto en telegrafía, con lo que me ha costado yo. Ahora voy a la charla propiamente de telegrafía, ¿no? A mí me ha costado muchísimo. Yo soy realmente casi un recién llegado, pero he vivido tan intensamente que casi es como si tuviera un máster en telegrafía. Mira, yo mi primer contacto, estoy girando porque lo tengo aquí en el cuarto de radio, porque lo plastifiqué y tengo aquí el primer contacto que hice. Mi primer contacto en mi primer cueseo en Charlie Whiskey fue la banda de 50 metros. Estaba llamando yo CQ y me contestó un colega de él, del mismo distrito que yo, ¿no? Y le tengo aquí en mi cuarto de radio y fue el día 19 del 6 del 25 del año pasado, con lo cual no he hecho ni un año, ¿eh? No he Ajá. hecho ni un año, Gabriel, y ya llevo 600 cueseos en telegrafía, ¿no? O sea que me ha encantado, me ha gustado. Yo he hecho FT8 porque no conocía la telegrafía realmente. Ya cada vez estoy haciendo menos FT8 porque a mí me llena. No soy un retractor de nada. Esa es otra cosa que hay que quitar de la radio. Porque la gente dice, bueno, yo hago más telegrafía y muestran las fotografías que han desenchufado el micro de la radio. No hace falta eso. Yo, de hecho, les muestro el 705. Digo, sí, que con el 705, con el micro, de hecho tengo ahí vídeos, puedes hacer telegrafía. O sea, que no quites el micro. ¿Para qué? Otro dice, no al FT8 en su QRZ. Vamos a ver. El enemigo le tenemos fuera. No hay que buscarle dentro. Parece ser que somos enemigos nosotros mismos de nosotros mismos. El enemigo lo tenemos fuera. Las administraciones, las empresas que quieren nuestro espectro para su tema privado. El enemigo, ya te digo, que está afuera, no está dentro. Y parece muchas veces que somos un lobo para nosotros mismos, ¿no? Para el propio radioaficionado, ¿no? Entonces, hay que poner un poco de cordura y decir, hombre, mira, es muy triste. Expedición como Bouvet, ¿no? Que se ha puesto en el aire, una expedición compleja. Pues chicos, yo no sabía que no iba a hacer, obviamente está muy lejos, la propagación está muy bien, con 10 vatios pues es imposible, ¿no? Meterte ahí, pero bueno, digo, pues voy a escuchar a ver si lo escucho, no lo escuché en ninguna banda, ¿no? Pero bueno, pero es lo que sí escuché es unas portadoras, unos malos modos cargando el equipo, todo eso los veteranos nos lo decían, oye, no cargues el equipo en la frecuencia que está la gente transmitiendo, chicos, tanto en telegrafía, en fonía, pues no Básico. tienes sitio para cargar el equipo, o coge una carga ficticia, si no, bueno, pues no tienes carga ficticia, no te quieres gastar 4 duros que vale, bueno, pues, pero cárgalo donde no esté la gente hablando, pues nada, la gente, venga a cargar. Y lo ves hasta en FT8, en FT8 igual se ve el espectro de la gente que está cargando el amplificador. FT8 está pensado para un vatio, 5 vatios como mucho, gente con 50, con 100 vatios, te lo ponen en el clúster, y encima ponen QRP 100 vatios en FT8, digo, la madre del cordero, digo, pero ¿será posible, macho, la ignorancia de la gente en decir, pero bueno, muchachos, eso para meterte a la cárcel es lo que estás haciendo, ¿no? No sabemos utilizar la radio, bien porque los veteranos no nos lo explican, bien porque no tenemos mucho interés o bien porque vamos a nuestra bola, ¿no? Entonces, bueno, lo que te comenté, a mí me costó muchísimo la telegrafía. Estuve a punto de tirar varias veces la toalla porque yo lo he hecho por mi cuenta, ¿no? Aunque hubo puntos de apoyo, ahí me ayudaron mucho Long Island Charlie Club, que es un club ahí de Estados Unidos, y sobre todo mi profesora Lidi, que es de Costa Rica, ¿no? Y ahí tenía una sección de español de gente muy agradable y unos profesores encantadores. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos 6 horas de diferencia, ¿no? Y entonces el Claro. coordinar esas clases era muy complicado, con lo cual tuve que ponerme yo las pilas y llevarme en el móvil y noche y día esto.
al final aprender telegrafía es constancia, constancia, constancia y machaqueo. Es igual que cuando aprendes la cartilla en la escuela, lo mismo, la M con la A, y así continuamente, ¿no? Tienes que aprender el abecedario, aprender los números, después los indicativos de llamadas, los prosignos, todo tema y las abreviaturas, ¿no? Y a una velocidad que no te va a contar puntos y rayas. Yo he tenido todos los defectos del mundo. Como lo he hecho por mi cuenta, caí en la tentación de contar puntos y rayas, caí en la tentación de manipular y manipular más rápido que recibir. O sea, todos los errores posibles habidos y por haber. Pero me he sobrepuesto a todo y he conseguido salir adelante y amar este mundo. Tengo dos proyectos. Uno es en YouTube, que continuamente estoy dando lecciones de letras y demás, y mandándolo con un aparatito que tengo, lo llamo el currupipi, ¿no? Porque es un QRP chino de estos, y bueno, en el display se puede ver, decodifica el código Morse según estás transmitiendo, y bueno, pues tengo mucha aceptación y lo ve mucha gente, gente que no es radioaficionada y gente que le gusta, que le llama la atención, porque a lo mejor están hartos de lo digital, ¿no? Y llega un momento que dice, bueno, pues esto me parece muy interesante o le parece pintoresco, no lo sé, pero ahí está el éxito que lo ven. Luego después abrí un canal en Telegram, en holandés errante, Charlie Whiskey, y que por cierto a los compañeros del club ahora no me sale la palabra, ¿cómo llamáis el club, hombre? El club este del radioaficionado este de Uruguay, no me acuerdo ahora. Bueno, todo ¿Vos decís el Radio Club Uruguayo o no, el Radio Club este del nombre del radioaficionado que falleció, ¿cómo se llama? Espera, a ver, no me acuerdo, bueno. Vaya, hombre. Pues compañeros que vinieron ahí se apuntaron al grupo de telegrafía uraniano, al Radio Club uraniano, ah, ¿vale? Sí, el nuestro? pues se apunté, eso es, sí, el nuestro, soy parte. Y bueno, se apuntaron ahí muchos compañeros y nos hackearon el grupo, yo no sé por qué, Apa. pues se ve que les daba envidia y nos hackearon y de golpe y porrazo desapareció toda la gente, he podido rescatar a muchos, ya hablé con un amigo informático para que no vuelva a suceder, entonces de aquí hago un llamado para que se vuelvan a integrar, si lo buscan en Telegram el holandés errante pueden otra vez entrar, ¿no? Porque está ahí el amigo Easy, sí está, ¿no? Ahí y demás, con su perrito Pintita, que me encanta, Ah, y está, es un compañero también. Sí, en realidad, Seji, vamos a tratar de, porque la gente está confundida. El primer operador, el verdadero, de CX1 Sierra India, ahí en José Pedro Varela, República Oriental de Uruguay, es Pintita. El otro que sale, que dice me llamo Geo, es el la segundo operador. acompaña. Es el segundo operador, acompaña y cada tanto Pintita le presta sus QRP a Geo. Pongamos las cosas en claro. Ya se lo comenté, de hecho tenemos un perro, yo tengo una perra de la misma raza que él, que a él le encanta la radio, y se llama Tina porque como es negrita y tal, y la encontraron en la asociación donde la rescate, la encontraron en la carretera el día que se murió Tina Tarre, la pusieron Tina, y Mirá, la llamamos aquí Tinita, y el otro se llama Pintita, digo, joder, qué casualidad, son de la misma raza, y también les gusta la radio, ¿sabes? Digo, jo, va a ser que a estos perros les gusta la radio, te, a estos te, de te, la raza, y sobre todo la telegrafía, está bien aquí, cuando escucha ruido de telegrafía, viene aquí a mi lado. Siempre, ahora no está porque tengo la puerta cerrada para que no pase, pero si no, seguro que está aquí siempre. Le gusta más la telegrafía que a mí, ¿no? O sea que, pues bueno, lo que te comentaba, a mí me costó muchísimo. Tuve que aprender por los medios, me costó muchísimo, varias veces estuve a punto de decir, pues me voy a hacer FT8, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Pero digo, no, soy cabezón por naturaleza, digo, esto tengo que sacarlo yo, como sea, y pim, pam, y sin embargo, pues ahora enseño. No soy el que más tiene conocimientos del mundo, pero ¿qué ocurre? Que no enseña siempre el que más sabe, sino el que está dispuesto, el que tiene predisposición a dar, a enseñar, y no teme la crítica de los que no hacen nada, porque siempre critican los que no hacen nada, son los que critican. vos sabés Críticas que destructivas. eh, te iba a hacer, disculpa, sobre Sí, el último comentario que hiciste, te manda muchos saludos, alguien que nos escucha siempre desde el primer programa, L1DXG, Cristian, desde ajá. provincia de Buenos Aires. Él generalmente está en su taller hasta ahora, pero nos escucha. Ya va a estar en Locos por el CW, ya está comprometido. Ya está comprometido, Un abrazo, Cristian, un ya abrazo sabe. fuerte.
Pero sobre eso que acabas de decir, me voy a permitir, si bien acá me hacen seña la gente de producción, que en realidad no producen nada, pero no importa, me hacen seña con el reloj, viste, por la hora, pero bueno, ya saben que cuando lleguemos a la hora y media de programa, ahí me empiezo a preocupar. Eh, Vos sabés, porque hablaste de eso de que critican, ¿sí? Sí. Ojo, estamos hablando no solo a nivel radioafición y demás, estamos hablando de la vida, ¿no? O sea, de las profesiones, de esto que... Vos sabés que alguien me dijo hace un tiempo, hace un tiempo, hace bastante tiempo, si vamos al caso, me dijo, no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero venía por ahí el tema, ¿no? Y me dijo, ¿sabés cuándo te tenés que preocupar, Gabriel? Cuando no te critiquen. Vos sabés que me quedó Sí, eso en la cabeza. Me dijo, ¿sabés cuándo te tenés que preocupar? Cuando no te critiquen. sí, Listo, porque señal de que ya deja de interesar a nadie. listo, lo cierro ahí, lo cierro ahí. Listo, sigamos. Sí, no, hombre, y se puede, las críticas constructivas son bienvenidas siempre, ¿no? Pero eso, normalmente critica a la gente que no es capaz de hacer nada, pero es un poco también frustración y demás, ¿no? De hecho, no sé si lo he comentado alguna vez contigo, hay como una cierta pelea, lo que he comentado antes, de que tenemos que unirnos más, hay una cierta pelea entre los que les gusta la telegrafía, los que no les gusta, los que gustan el FT8, por los comentarios que ves en su QRZ. Vamos a ver, haz tu modo y deja a la gente que haga el suyo, ¿no? Vive y deja vivir, ¿no? Tal Nadie se cual. mete nunca. Si la radio es tan grande y es un universo tan amplio que dentro de cada moda hay un universo distinto. El que le guste el satélite. Yo el APRS, todo eso no he sido capaz nunca de hacerlo ni me gusta. Y mira que tengo un equipo que está preparado para D-Star, que es un sistema también de geolocalización y RPS. No me interesa para nada, ya bastante estoy localizado por el móvil y por todos lados, ¿no? Pero respeto al que lo haga y lo escucho e intento informarme, pero no pongo en mi QRZ, odio la RPS, ¿no? Como gente que pone, "Oh, no me gusta el FT8, lo odio, no a la telegrafía, no sé cuánto, no. Vamos a dejar de ser tan exclusivos y vamos a respetar a la gente en el sentido de, por lo menos no comenten nada. Si la crítica no va a ser algo constructivo, pues no comentes nada, ya está, tú haz tu modo, lo que te guste. Si esto es muy amplio, además tienes la oportunidad del día de decir, selecciono lo que me gusta y hago lo que quiero hacer, ¿no? Y experimento con eso. Eso es tal cual, Segis, tal cual es el mismo caso de si no te gusta un tal o cual programa de televisión. Tenés un botoncito, cambiás de canal y se terminó el problema. Claro, claro, pues es así. O, o una Pero no, la gente o mete una radio, portadas y... o una radio, ¿no? Una emisora de radio comercial, me refiero. ¿No te gusta? Sí, pero en lugar de eso te meten la portadora, te cargan el equipo, o te meten a Exactamente, intentar que tú tampoco compartas si estés hablando con otro compañero. Entonces es irracional y es absurdo, exactamente. ¿no? El que nos comportemos así, con lo cual, pues bueno, hay que intentar buscar un poco la cordura, que antes lo había igual, pero ahora es que hay unos malos modos en líneas generales. De hecho, lo ves en los clústeres. Mira, me ha pasado a mí igual. Estoy manipulando con el vertical porque intento también, yo utilizo el Yamic, utilizo varios manipuladores, ¿no? Pero también me gusta el vertical, me gusta mucho. De hecho, tengo uno que es de la Segunda Guerra Mundial, que lo he restaurado, estaba prácticamente enterrado, lo compré por 20 euros en eBay y estaba prácticamente enterrado. Yo creo que este estuvo enterrado ahí en el desierto, vete a saberlo por la tierra que traía, ¿no? Y lo conseguí rescatar y demás y tal, y va muy bien, ¿no? Lo que es toda la mecánica alemana, pues ya sabes que en aquel entonces fabricaban cosas muy bien hechas, ¿no? Ujú. Y bueno, pues manipulo con él y entonces, pues una expedición me parece que era, o alguien celebrando algo y demás y tal, y me puso que no manipulara con vertical ni con book, que no, y, bueno, pues ya otra cosa que ahora me entero, ¿sabes? O sea, no book y no vertical, ¿no? ¿Vale? Bueno, Bueno, pues nada, tienes a- que aceptar al final todo esto. O el que apro- te pone modo expedición, ya sabes, el que te pone modo expedición está haciendo telegrafía de máquina, que bueno, yo lo respeto, yo no me meto en nada, yo cada uno que haga lo que quiera. Para mí eso no me gusta, pero bueno, estaba utilizando el programa N1MM y te pone modo expedición, pues ya sabes que es el 5.9, si quieres lenteja, haces el comunicado 5.9 TU y pipi, y ya está. Y no dan
ni el TU, muchas veces ni el 7-3, se está perdiendo todo, es decir, pero vamos a ver, ¿qué cohesión telegrafía que no des el saludo del 7-3? Pues no, hay gente que tampoco lo da, expediciones y demás, estamos perdiendo los buenos modos, ¿no? Sí, Somos cortés. lo que voy primero, voy primero, voy a tratar de ser muy corto porque nos estamos yendo, como digo siempre, y las disculpas, bueno, ya la gente que nos escucha o que me escucha ya me conoce, nos estamos yendo a la mierda con el tiempo, me refiero, con el tiempo. Sí, sí. Cuando vos hablabas hace un minuto atrás del tema de cada uno tiene la libertad, la suerte en la radioficción, como decíamos, de una cantidad de cosas para hacer, que si no te gusta algo, tenés ciento y pico para hacer o miles para hacer. Me voy a un comentario, no sé si lo escuchaste, si no es interesante escucharlo, que hizo el U7 con Víctor Papa, el querido Patricio, hace 15 días atrás, con respecto al tema del respeto. ¿Sí? El tema del respeto. ¿Sí? Él priorizaba el tema del respeto en la actividad, digamos, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Con respecto a lo último que comentaste, antes ya de entrar en la etapa final del programa, Segis, con respecto al tema de las máquinas, el otro día lo charlábamos en un grupo. eh, mm, sí, eso por ahí es, a ver, como mínimo charlable, no me gusta utilizar la palabra discutible, es charlable porque, a ver, por ejemplo, vos mencionaste hoy eh, la expedición a Bouvet, ¿sí? Yanquicero. Y, viste, se hizo una, una movida muy grande, bueno, económicamente ni hablar, eh, y ahí lo que buscan son resultados, guste o no guste. Pues como vos bien dijiste, podemos estar de acuerdo o no, nos puede gustar o no, listo. Pero claro, los tipos no se pueden poner a decir, che, a ver, me salió el EU5FZ, hola Gabriel, porque a lo mejor te conocen o comunicaste alguna vez con él, con alguno de ellos, este, acá el QAM está así, no, ellos tienen que hacer un promedio de tantos QSO por día o por minuto, no por día. Entonces eso, a ver, vuelvo a repetir, es charlable acorde a las circunstancias, digamos, ¿no? Que pasa lo mismo que en un concurso, Segis. Hola. Sí, sí. Ah, Sí, perdón. sí, 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 sí. Te estaba escuchando Sí. atentamente, que sí, efectivamente, es así. Correcto, sí, si yo esa postura la entiendo, pero el perder la educación y los buenos modos, yo creo que ni Ah, expedición. no, Porque eso. luego es eso. No. Luego el mercantilismo que se está dando en radio, ya sabemos siempre, porque yo me acuerdo en mi época que pedían, siempre había alguno, mándame 2 lechugas si quieres las que Ah, quieres. 2 lechugas se referían a $2. Digo, sí, te voy a mandar 2 lechugas y un pepino. Yo nunca he pagado por una cosa, es lo mismo. Si quieres mandarla, yo te la mando por la misma forma que la mando yo. La mando por buró, la mando tal. O por Low, por la RL lo confirma si no nos cuesta dinero a ninguno. Me da igual que te vayas a Pernambuco, donde quieras irte de expedición. Yo no te he pedido que vayas allí. Yo no te voy a subvencionar un viaje. A mí todos son los resultados. Haz crowdfunding antes y financia la expedición. Tú verás. Yo no te he pedido que vayas a Bouvet, ni te he pedido. Yo a mí me gusta la educación, ya te digo, me es más satisfactorio. Bouvet, me lo he perdido, pues me lo he perdido. A lo mejor en otra expedición, pues, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte, chicos. Puedo vivir igual. Pero sin embargo, con el contacto ese que hice con el danés, que me tiré 20 minutos él intentándolo y yo intentando, y al final completamos, eso me vale como 3 expediciones a Bouvet. Y ese no me pidió dinero. Es que hay gente, es que ahora es otro vicio igual, contra el vicio de pedir, la virtud de negar, que decía aquí un dramaturgo español. Pero es lo que te digo, que hay gente ahora que, gente aquí en San Marino, en Italia, hay un tipo que siempre pide dinero, y siempre está pidiendo dinero, y venga dinero, pero macho, ¿de qué va? Nada, yo lo respeto igual, el que quiera financiar y dar dinero, pues vale, pero yo qué quieres que te diga, que no pago por las cuestiones, lo siento mucho, y ya está. 2 lechugas, sí, 2 lechugas y un pepino, hablando en criollo, me dices tú. cosa de que se haga una buena ensalada. Seji, eh, 19, casi 19:30 acá, allá deben ser como las 11, 23:30 si no me equivoco, ¿no?
algo así. correcto. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, que tengo aquí 20 folios más para seguir hablando. Lo bueno que siempre charlamos con aquellos y aquellas que hemos tenido estas hermosas charlas, lo bueno es que siempre queda material para una segunda charla. Eso es lo interesante. Eso es algo lindo. Eh, con todo, ¿no? Siempre Pues me mira, pasa. a modo de despedida te tengo que decir una No, no, cosa. no, pará, no te estoy diciendo que ya nos despidamos. Me Ah, vale. interesa, o sea, me interesa no es que me interesa, le va a interesar a la gente, le va a resultar interesante a la gente, a los que nos estén escuchando y los que luego escuchen por YouTube. Eh, eh, a futuro, a futuro, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son tus, si es que los hay, ¿no? Obviamente, de hecho, ¿cuáles son tus, por denominar los proyectos o ideas locas que se te ocurren, que se te cruzan por la cabeza dentro de lo que es la radioafición, tu actividad como radioaficionado? Sea o no telegrafía, no importa. Pues muchas gracias. Ahora estoy centrado en telegrafía, prácticamente hago el 100% telegrafía. Y pues seguir con mi tema de experimentar QRP, con un vatio a ver lo que llego, tanto en casa como fuera de casa. Y el proyecto es seguir con los proyectos que tengo, el holandés errante. Estamos consiguiendo ahí que gente esté estudiando, partiendo de cero. Si Ajá. consigo de cada 100 que entran, que salga un telegrafista, me daré con un canto en los dientes y me gustará un montón. Ya daré por bueno todo el tiempo que invierto, ¿no? Ahí en el holandés errante. Y luego en mi proyecto de YouTube lo mismo, gente que se engancha y luego pasa a lo largo de Serrante. Empiezan como curiosidad, y mira, es muy interesante esto de la telegrafía y demás, bueno, lo toman ahí como una cosa exótica, pero luego a lo mejor les engancha, nunca sabes cómo te viene y cómo siembras esa semilla y luego crece en su interior, en su corazón, ¿no? Y pasan al holandés o pasan a otro sitio y tenemos otro telegrafista. O sea, mi idea es que la telegrafía siga funcionando para siempre, ¿no? No hemos hablado de la historia, es otra cosa de las que yo siempre en mi grupo se intento poner. Tengo otro grupo también de telegrafía y QRP, o sea, estoy inmerso ahora en un montón de cosas, Gabriel. Como no trabajo, ya estoy fuera del ámbito laboral, ese tiempo que tengo lo dedico a dar parte de lo que a mí me ha dado la radio, estas satisfacciones y sobre todo con ilusión. Tendré más conocimientos, menos, pero no me puedo quitar las ganas y la ilusión que tengo, intento transmitirla a la gente. Estamos en el mejor, como mensaje final de verdad, estamos en el mejor momento para aprender telegrafía. Tenéis todos los métodos, tenéis un montón de clubs que enseñan. Vosotros vais a poner en mayo un curso que lo sigo y lo escucharé. O sea, tenemos ahora mismo una oportunidad increíble para seguir haciendo telegrafía y buena radio. La historia de la telegrafía, por favor, no olvidarla, es preciosa, es maravillosa, ¿no? Y esa parte de esa historia de la telegrafía, esa irrupción del mundo de las telecomunicaciones, que fue la telegrafía, del mundo de las telecomunicaciones que revolucionó todo, sigue en vigor. Es un método que no va a acabar y va a seguir ahí, ¿no? En cualquier momento todo se va al garete, como aquí hemos tenido apagones, como cualquier cosa que ocurra, que esperemos que no, que el mundo siga rodando, pero tenemos ahí siempre la telegrafía, ¿no? Y la historia y nuestra historia, y hay que mantenerla viva. Yo siempre intento transmitirla en los grupos, desde Morse a Bale, a Marconi, por supuesto, y todo, y los telegrafistas, el telegrafista del Titanic, ¿no? Que dio su vida a cambio de 700 vidas, ¿no? Pues eso no se puede olvidar, eso es parte, cada vez que estéis manipulando, tenerlo en cuenta, que tenemos un legado detrás, cada vez que tú estás mandando ahí una letra en telegrafía, es un legado el que tenemos detrás, ¿no? Que es increíble. Sí, 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 coincido. Coincido y vos sabés que yo creo que no, creo que hay mucha gente, no creo, realmente estoy convencido, hay mucha gente y aún hoy, fíjate vos, ¿no? Con un detalle que hoy no, por ejemplo, acá en Argentina no tenés la exigencia de telegrafía, al menos para comenzar, pero tenés mucha gente que se interesa por al menos empezar a incursionar en el modo. Después, como vos bien decís, puede haber muchos factores que puedan hacer de que uno siga o no siga, ¿no? Pero vos fíjate, ya que lo mencionaste, ¿no? En el curso que se va a dar inicio en mayo, específicamente el 13 de mayo, eh, que lo da la gente del GUCW,
pueden visitar la página del GUCW, ahí tienen la información para inscribirse en el curso, un curso online, ¿no? Obviamente. Vos fíjate que ya estamos en los 40 inscriptos, cuando faltan más de un mes y medio prácticamente. Y ya tenemos 40 inscriptos. Y gente, de los 40, te diría que no sé, el 95% no son radioaficionados, ya son radioaficionados. Y de todas las edades que se te ocurre y categorías. Y sin embargo lo quieren hacer bueno, para experimentar el modo, para meterse en el modo. Después el tiempo dirá, como bien lo dijiste vos también, el tiempo dirá si siguen, no siguen, si terminan el curso, eso es otra cosa. Eh, pero como vos decías, como vos dijiste hace unos minutitos atrás, si de 100 uno sale, lo estamos escuchando el día de mañana en alguna de las bandas llamándose QNCW, listo, ya está, tarea cumplida. Ya está. Pues así es. Yo, de hecho, otro proyecto que tengo es mi nietecilla de 5 años, que lleva ya conmigo también desde que me inicié en telegrafía y dándole, tiene su manipulador, Judith, pues igual, que el día de mañana, pues si me sale telegrafista, pues ya increíble. Pero vamos, yo he conseguido meter el bicho a todo el mundo, hasta mi mujer, y todo el mundo ya me saluda, y en lugar de saludarme, hola, Segis, pues me dicen, di, 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 da. Me dan el 7-3, di, 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 da, me dan el 7-3, ¿sabes? O sea, que increíble. Es Pues, así, tienes que inculcar el sí, bicho. totalmente. Y como vos dijiste, siempre con respeto y sin creer, digamos que es el único modo existente, digamos como ningún otro modo es el único existente o el único o el más importante, ¿no? Es un modo más que, bueno, muchos de nosotros por diversas situaciones, como así está aquel que es apasionado de la pesca o a nivel deporte le gusta el pádel en lugar del fútbol, por decir algo. O sea, no todos los radioaficionados o radioaficionadas se tienen que ver obligados a saber o operar en telegrafía, eh, o en tal o cual modo. Eso al menos es mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, obviamente, como dice el dicho, nadie es dueño de la verdad. Mm. Nadie está en posesión de la verdad, efectivamente. Totalmente, Pues nada, totalmente. Gabriel, quería agradecerte de verdad el espacio que haces, porque la verdad es que es súper interesante. No he encontrado por ahí, hay muchos programas, hay programas aquí también que abordan temas de radio, pero el que tengan una charla tan extensa con una persona y ver su trayectoria, su vida en la radio, para mí tiene un componente emocional muy interesante y casi todos nos vemos reflejados en todas las entrevistas que leo y demás, ¿no? Nos vemos reflejados porque no nos olvidemos nunca que detrás de cada radioaficionado, practique la telegrafía, practique el FT8, satélite, lo Pues, que quiera. Hay una persona con sus circunstancias y no las sabemos, las desconocemos. Y para ellos esto es su isla. Para ellos la radioafición es algo más que tal una cual. afición. Es un plan de vida y un motivo para seguir viviendo muchas veces. Es decir, que el mundo es un asco, está ahí fuera, esto está hecho un asco. Para mí es mi momento del descanso del guerrero y el encontrar mi isla y mi momento. Y vos fíjate, Segis, que justamente cuando vos comentás, decís esto que estás diciendo, valga la redundancia ahora, que es ese mundo donde por ahí quizás nos enfrascamos, nos olvidamos un ratito de todos los quilombos habido y por haber que tenemos todo el mundo, más los que tiene el mundo. este, Mm. simplemente se me viene a la mente, simplemente se me viene a la mente, o muy rápidamente se me viene a la mente la imagen, ese cuadro, porque para mí es un cuadro, que describiste vos al principio. Ese equipo valvular, ¿sí? Con ese Sí. olor a válvulas ya súper para ser un pollito ahí arriba, esa persona con su cigarrillo,
el humo y solamente con ese haz de luz ingresando por la claraboya, estoy hablando de tu abuelo, ¿no? Sí. O sea, ese es un mundo aparte. O sea, yo interpreto, saco como conclusión que era el mundo, eh, por eso también te decía vos, no toques nada. O sea, escuchá, está todo bien, este, pero no toques nada. Era su mundo, su espacio intocable, digamos, ¿no? Sí. No sé, desde entrada, desde que lo mencionaste, con la capacidad que lo describiste, me quedó eso. Me quedó ese cuadro, ¿sí? Esa pintura. Lástima que obviamente no sé dibujar, no sé pintar, pero realmente es para un cuadro, ¿no? Esa persona frente a ese equipo valvular de aquella época, con su cigarrillo, el humo del cigarrillo, y solamente la única luz entrando de esa claraboya. Es espectacular. Es la magia de la radio. La magia de Totalmente. la radio en ese momento. Es que la radio es muy visual también, no es solo. Claro, La radio no solo se escucha, en ese caso se huele con la válvula, sino exacto. también es muy visual. Todo lo nuestro de telegrafía, los manipuladores son preciosos. Es bonito, es un mundo espectacular, ¿no? También visualmente. Segimundo, hemos llegado al final, al menos en esta primera charla, pero para terminar, porque si no te hago la pregunta, el Eusei APR me mata. Si bien en su momento preguntó cuál fue tu primera llave, ya para terminar, y ya terminamos porque no, me fui a la mierda otra vez. ¿Cuál es al día de hoy, de las llaves que tenés, cuál es tu preferida, con la que preferís hacer CW? Pues la he descrito hace un momento, este manipulador que rescaté, Ah, el vertical. que sí, el El vertical vertical. del ejército, el ejército alemán, que estaba tanto en los aviones como Uh-huh. en tierra, y bueno, pues que va como la seda, ¿no? Está muy bien, además tiene un cacho de historia también que cada vez que manipulo, por lo mismo, no solo me viene Morse y me viene Bale y toda esa gente, sino es decir, este manipulador lo han utilizado. Por desgracia para una guerra, eso ya Sí, sí, no tengo la culpa. Esperemos que sea para cosas buenas dentro de la guerra, que también las pueda haber, ¿no? totalmente. Segismundo, Eco Alfa 4 Charlie Sierra. En este viernes 27 de marzo, casi, ahí sí, donde está él, ya casi estamos diciendo sábado 28, falta poquito, 18 minutos para que sea sábado 28. Te quiero agradecer inmensamente la predisposición, ¿sí? En un horario complicado, porque un horario por ahí de cena, de esto, aquello, allí donde estás vos, en Madrid, y haber dispuesto tu tiempo para charlar con nosotros, compartir anécdotas, experiencias, dejar, como siempre digo yo, que es lo que buscamos, que es lo importante en Locos por el CW, dejar un mensaje, ¿sí? Que involucra, que va para todos los radioaficionados, y bueno, por ahí sí hacemos hincapié, obviamente, en eso que nos gusta tanto, que es la telegrafía. Así que eh, te mando un gran abrazo, el agradecimiento, obviamente. Quienes llegaron tarde a la charla, ya mañana van a poder disfrutar de la misma y escucharla de a tramos, porque ya fuimos 1 hora 45, vamos a terminar, en el canal de YouTube de la radio. Así que 73DX, mi estimado amigo, y nuevamente gracias. Gracias a todos, a vosotros y un saludo de este loco por la telegrafía. Listo, gente. Así nos despedimos, ¿sí? Nos despedimos en este viernes. No podemos hacerla más corta, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Nos despedimos aquí en Locos por el CW. Nos reencontraremos el viernes que viene, ¿sí? Ya el lunes tiraremos novedades de quién va a estar el viernes que viene. Ya lo tengo confirmado, pero yo para dejar ahí un poquito de que no sepan. El lunes vamos, ya está confirmado, ya está. ¿Eh? Y también hacemos de X, no es argentino. Y continuaremos.
aquí en Punto Cero Radio, en esto que se llama Locos por el CW, una propuesta del GUCW, del Grupo Uraniano de Telegrafía, los viernes a las 18 horas LU, 21 horas UTC. Hoy esta charla imperdible, ¿sí?, con Eco Alfa 4 Charlie Sierra, que nos dejó un par de cositas y cuántas quedaron. El agradecimiento por habernos estado escuchando, obviamente se quedan aquí en Punto Cero Radio disfrutando de buena música.